Kane Latore, el guardia imperial de origen esclavo, estaba dando su último aliento protegiendo hasta el final al emperador loco que había hecho un pacto con un demonio. En esos últimos momentos, Kane se preguntó cómo lo recordaría la historia. ¿Sería recordado como un caballero que mantuvo su lealtad hasta la muerte, o sería tildado de perdedor tonto que no supo leer los tiempos? Ninguna de esas opciones le atraía. Ayo Listein, el líder del ejército rebelde, apareció ante él gritando con ira y agotamiento, cuestionando por qué Kane había cambiado la trayectoria de su espada en el momento crucial. Kane creía que era mejor simplemente desaparecer de la memoria de todos. Kane, que había vivido 29 años como huérfano, consideró este destino su propia elección y le pidió a Ayo, a quien se dirigió como el joven señor de la casa ducal, que no iniciara una pelea inútil. Ayo siguió gritando con angustia, preguntándole por qué no huyó y en su lugar tomó esa decisión, luego lo abrazó mientras moría, suplicándole que abriera los ojos y se levantara. Después de su muerte, Kane se encontró caminando en un espacio surrealista que parecía una vasta extensión de agua bajo un cielo estrellado. Preguntándose si aquello era la muerte, sintió que la libertad que había ganado no era tan maravillosa como había imaginado. Y mientras pensaba en Ayo y en cómo había llorado por él, tranquilizándose de que su amigo estaría bien por su cuenta, un violento destello de energía lo golpeó. De repente, su alma fue transferida al cuerpo de un bebé recién nacido, y escuchó la voz de un hombre dándole la bienvenida al mundo con el nombre de Karen. Mientras Kane estaba en estado de shock e incredulidad, un anciano que parecía una versión mayor de Ayo, lo sostuvo y lo felicitó por su valentía al no llorar, deseando que creciera sano como su nieto menor. Este inmenso shock hizo que el bebé Karen rompiera a llorar al darse cuenta en lo más profundo de la asombrosa verdad. Había renacido como el nieto de Ayo. 45 años después de esos eventos, Karen Lestien, de 10 años, el único hijo del conde Vali, tercer hijo de Ayo Listein, estaba recibiendo una lección de historia. El profesor estaba explicando la visión de la sociedad histórica moderna sobre el caballero Ken Latore, que murió junto al malvado emperador. El profesor explicó que, aunque Kane no logró evitar que su amo siguiera el camino del mal, hasta el día de hoy sigue siendo un símbolo de lealtad porque permaneció al lado de su amo hasta el final. Cuando el profesor le pidió su opinión a Karen, este le preguntó primero al profesor su opinión. El profesor dio la opinión predominante, creyendo que el gran duque Ayo quería restaurar el honor de su amigo cercano, citando la famosa historia de su amistad. Pero Karen sorprendió a su profesor con una opinión completamente diferente, afirmando que creía que su abuelo, Ayo, odiaba a su amigo muerto, y que deliberadamente pulió el nombre de Kane y embelleció su reputación por esa misma razón. El profesor se sorprendió por las palabras de Karen y le preguntó qué quería decir. Karen explicó su teoría, diciendo que su abuelo no podía perdonar a Kane por su decisión de elegir la muerte en lugar de unirse a él en el camino de la revolución, ignorando así el propio deseo de Kane de morir en silencio sin ser convertido en un héroe. El profesor se asombró, pero recordó registros no oficiales que afirmaban que el duelo entre Ayo y Kane terminó demasiado rápido para sus habilidades comparables. El profesor se dio cuenta de que, si se asumía que Kane eligió deliberadamente la muerte antes que luchar contra su amigo, el argumento de Karen se volvía muy convincente, y se maravilló de la capacidad de un niño de 10 años para llegar a una conclusión tan profunda. El profesor se sintió extremadamente nervioso, pensando para sí mismo que si estaba de acuerdo con esta opinión descarada, los caballeros del duque podrían cortarle la cabeza por lesa majestad. Mientras balbuceaba, admitiendo que nunca había considerado este punto de vista, Karen de repente soltó una carcajada. Karen luego reveló que solo estaba bromeando, preguntándose por qué su profesor estaba tan sorprendido. Después, Karen volvió a sus pensamientos sobre su situación actual, confirmándose a sí mismo que su nombre ahora era Karen Lestien, el nieto menor de la familia del duque Listane. Le llevó un tiempo comprender la situación, pero finalmente se dio cuenta de que había renacido como el nieto de Ayo Listein. Se preguntó con enojo cómo ese tonto se atrevió a convertirlo en un héroe en contra de sus deseos explícitos. Debió haberlo entendido sin necesidad de que se lo dijeran. Más tarde, Karen encontró a su padre, Vali, el hijo menor de Ayo, orando. Después de que terminó su lección, Karen se acercó y le preguntó a su padre si estaba preocupado por la próxima ceremonia de despertar. Vali se disculpó con su hijo, y cuando Karen preguntó por qué, el padre expresó su preocupación de haberle transmitido sus limitaciones, ya que él no había podido despertar su poder mágico a diferencia de sus tíos. Karen tranquilizó cálidamente a su padre, afirmando que, dijera lo que dijera la gente, él era el mejor padre para él. Vali se conmovió profundamente con las palabras de su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo que él también era el mejor hijo para él.
Luego le preguntó con cariño qué quería para cenar, a lo que Karen respondió con entusiasmo que quería carne, por supuesto. En su habitación, mientras Karen yacía pensando en la ceremonia de despertar, regresaron los recuerdos de su vida pasada como Kane. Recordó una conversación con un joven Ayo, donde el concepto de una ceremonia de despertar le era ajeno. Ayo explicó que era un ritual ancestral en su familia para liberar el poder mágico latente. Kane se burló de la idea, expresando su desinterés en los poderes con los que uno nace en cuna de oro. Ayo explicó que no todos podían despertar su poder, e incluso los que lo hacían no se convertían automáticamente en el jefe de la familia. Ayo luego intentó despertar el interés de Kane hablando de un secreto asombroso transmitido solo al jefe de la familia. Kane preguntó con curiosidad si este secreto era un gran tesoro o un libro mágico que concedía deseos, a lo que Ayo respondió afirmativamente. Kane admitió un ligero interés, explicando que su verdadero sueño era vivir tranquilamente en un lugar apartado. Después de que Ayo se riera de su sueño, Kane fingió enojarse por la broma de su amigo, así que Ayo prometió seriamente que cuando un día se convirtiera en jefe de la familia, haría una excepción especial y le contaría el secreto. Los pensamientos de Karen volvieron al presente mientras estaba sentado en su habitación, pensando en la ceremonia de despertar del poder mágico. Se dijo a sí mismo que su padre no tenía motivos para preocuparse. Energía azul y relámpagos comenzaron a rodear su cuerpo mientras revelaba la verdad de que ya había despertado su poder mágico hacía mucho tiempo. En una escena posterior, Karen estaba con sus padres mirando con asombro y admiración un tren tecnológicamente avanzado, expresando su asombro ya que era la primera vez que veía uno. Su madre le dijo con orgullo que muchas de las tecnologías utilizadas para fabricar este tren fueron comercializadas gracias al patrocinio personal de su padre, Bali. El padre trató de ser humilde y restar importancia a su logro, pero su madre insistió en que era asombroso. Karen estuvo de acuerdo con ella, declarando con toda sinceridad que estaba muy orgulloso de su padre. Karen continuó sus pensamientos en el tren, admirando a su padre quien, a pesar de no haber despertado su poder mágico, era un hombre asombroso que gestionaba solo el 30% de los asuntos financieros del ducado de Listane. Con una madre siempre cariñosa y un padre devoto a su familia, Karen concluyó que eran padres verdaderamente perfectos. Mientras el tren continuaba su viaje, Karen divisó un enorme castillo que se alzaba a lo lejos a través de la ventana. Era la residencia principal de la familia Listón, el castillo Chang'e. Karen sintió una mezcla de anticipación y enojo al pensar que su abuelo, Ayo Listón, estaba en ese lugar. Su ira se encendió internamente, preguntándose cómo Ayo se atrevió a convertirlo en una gran figura histórica recordada en la historia contra su voluntad. En ese momento, Karen liberó una pequeña cantidad de energía mágica, despertando a su padre. Y en ese momento, Karen tomó la firme decisión de convertirse en una molestia constante para su abuelo y de ser el mayor delincuente en la historia de la familia Listón. Karen le juró a su abuelo en su mente, diciéndole que esperara y viera lo que haría su querido nieto menor, que ya estaba en camino. Cuando el tren llegó a la estación, un comité de bienvenida estaba allí para recibirlos. El padre de Karen intercambió saludos con un hombre llamado Heinrich, quien expresó su constante gratitud por la generosidad de la familia ducal. Los caballeros lobo de mar en la estación llamaron la atención de Karen, ya que notó que eran diferentes de los caballeros de su región. Se preguntó si habrían sentido el maná que él ya había despertado, pero no le importaba la posibilidad de que la noticia llegara a su abuelo. Considerándolo solo cuestión de tiempo, la familia fue guiada al castillo principal, específicamente a una espaciosa sala de recepción donde se le pidió a Karen que esperara mientras el conde Bali iba a saludar a los ancianos de la familia. Karen se sentía aburrido esperando en la vasta habitación y deseó haber pedido ir a la biblioteca en su lugar. De repente, otro chico en la habitación interrumpió sus pensamientos, burlándose de él al decir que los rumores eran ciertos, que Karen era de hecho un ratón de biblioteca ya que lo primero que pidió al llegar fue la biblioteca. El chico luego insultó a Karen y a su padre, diciendo que, dado que era del linaje de su tío Bali, sus posibilidades de despertar el maná eran escasas. Así que era mejor para él estudiar para ganar dinero como la gente común, al igual que su padre. Este insulto enfureció a Karen, quien preguntó fríamente al chico si quería pelear. El chico se sorprendió por su reacción, pero reunió un poco de maná pensando que le daría ventaja a Karen. Pero Karen se preguntó con calma si había un alborotador siendo criado en la casa principal, luego desató un aura de su propio maná, dejando al chico completamente aturdido. El chico preguntó en shock cuándo y cómo Karen había despertado su maná, a lo que Karen respondió con una sonrisa que su padre tampoco sabía nada al respecto. Karen luego le dijo a su primo, a quien se dirigió como hermano, que tenían un problema. Karen anunció que no había necesidad de dos alborotadores en la familia y que él tomaría ese papel para sí mismo,
así que el otro debía cederle el paso, dejando a su primo paralizado de miedo. Karen desató un aura aterradora a su alrededor y le sugirió a su primo Leo que tuvieran una pequeña pelea. En otra parte del castillo, el tío mayor, Taus Leston, estaba sentado con sus dos hermanos. Heinrich fue informado de que Karen ya había despertado su maná, lo que el tercer comandante de los caballeros confirmó. El segundo tío, Rafael Listón, comentó que Karen había ocultado su despertar de maná a la casa principal, cuestionando las intenciones de su hermano Bali, a quien llamó un fracaso. Bali parecía realmente sorprendido, confirmando que él tampoco lo sabía. Thais regañó a su hermano Rafael por su prisa, señalando que no era extraño que el fracasado no lo supiera ya que él mismo no podía despertar maná, luego describió toda la situación como patética. De repente, un sirviente irrumpió en la habitación presa del pánico, pidiendo al mayordomo principal que viniera rápido, luego llamó al joven amo, Rafael. Ayo, Listein, murmuró que había ocurrido un malentendido. Rafael se dio cuenta de que se trataba de su hijo y se levantó enfadado. Mientras tanto, en la sala de recepción, Leo yacía en el suelo, derrotado. Cuando Rafael llegó y vio la escena, agarró a Karen enfadado, llamándole cachorro maleducado, y le preguntó qué estaba pensando. En ese momento, llegaron Bali y Thais. Karen respondió con calma que era porque Leo había insultado a su padre. Karen preguntó a su tío si él se habría quedado callado si estuviera en su lugar. Rafael afirmó que Karen estaba diciendo tonterías, agarró a Karen y se volvió hacia Bali, diciéndole que se callara y que todo esto había ocurrido por su fracaso al criar a su hijo. El mayordomo principal intervino en ese momento, pidiendo a todos que se detuvieran, anunciando que el amo de la casa, Ayo, juzgaría el asunto él mismo. A Rafael se le ordenó soltar a Karen, lo cual hizo a regañadientes. Bali corrió hacia su hijo para ver cómo estaba, y Karen le aseguró que estaba bien. Después de eso, el mayordomo principal les pidió a todos que fueran a ver al amo de la casa. Mientras caminaban por el largo pasillo, Karen pensó para sí mismo que hacía mucho tiempo que no veía a Ayo. Al entrar al estudio, Ayo, sentado detrás de su escritorio, los confrontó con una pregunta directa a Karen, preguntándole por qué había causado un incidente tan grande inmediatamente al llegar. Bali intentó defender a su hijo, pero Ayo lo silenció con severidad, afirmando que no le había preguntado a él y que escucharía la respuesta directamente de su hijo. Ayo le dijo a Karen que sabía que no era tan imprudente como para causar problemas sin pensar en las consecuencias y le pidió una explicación detallada de sus acciones. Karen se sorprendió internamente por la voluntad de Ayo de escucharlo antes de castigarlo, describiéndolo para sí mismo como una muestra inapropiada de caballería. Karen luego repitió su respuesta claramente, diciendo que Leo había insultado a su padre. Rafael explotó de ira de nuevo, acusando a Karen de mentir y exigiéndole que dijera la verdad. Ante eso, Ayo golpeó el escritorio con el puño y le gritó a Rafael que se callara, cuestionando cómo se atrevía a alzar la voz en su presencia. Rafael se disculpó con su padre, Ayo, quien decidió convocar a Leo para confirmar los hechos y ordenó a Heinrich que lo trajera tan pronto como terminara su tratamiento. Pero antes de eso, Ayo dirigió su atención a Karen, señalando que el asunto del insulto no era todo lo que quería preguntar. Karen anticipó la pregunta de su abuelo y anunció alegremente que, si preguntaba por el maná, lo había despertado hacía 3 años, sorprendiendo a los presentes. Ayo le preguntó por qué lo había ocultado incluso a su padre durante todo ese tiempo, preguntándose a sí mismo sobre este muchacho que había despertado el maná por su cuenta a una edad tan joven. Karen explicó que no se dio cuenta de que era maná hasta que leyó sobre ello en un libro más tarde. Y cuando su abuelo le insistió para saber qué pasó después, Karen sonrió inocentemente y dijo que solo quería mantenerlo en secreto. Añadió que los secretos son divertidos y que era más divertido porque los caballeros de su región no tenían ni idea. Ayo le preguntó si eso era todo, y Karen lo confirmó alegremente. En ese momento, Leo llegó, con sus heridas vendadas, y Ayo le preguntó inmediatamente si de verdad había insultado a su tío. Karen comenzó una elaborada actuación teatral, hablando con fingida tristeza sobre el insulto de Leo a su padre, describiéndolo como un hombre vulgar que solo se preocupa por el dinero. Karen luego continuó describiendo a su propio padre como incompetente y arrogante, preguntándose cuánto dolor sentiría si su padre muriera sin ver la luz. Luego concluyó su discurso admitiendo que, a pesar de todo, no debió haber golpeado a Leo y que había cometido un gran pecado. Leo estaba horrorizado por este retorcido discurso y negó vehementemente haberlo dicho. Ante eso, Karen liberó una ráfaga de su energía para intimidar a su primo. Ayo, con calma, le preguntó a Leo si lo que Karen decía era verdad, y Leo admitió con miedo que sí lo era. Después de escuchar la confesión, Ayo decidió que, dado que la ceremonia de despertar era al día siguiente,
pospondría el castigo de ambos chicos hasta después de la ceremonia y les ordenó ir a descansar. Más tarde esa noche, Ayo le pidió a su sirviente Heinrich su opinión sobre el hijo de Vali. Heinrich respondió diplomáticamente que sentía que había muchos aspectos del chico que podrían interesar al amo de la casa. Ayo estuvo de acuerdo, describiendo a Karen como un chico interesante, no solo porque despertó maná por su cuenta y lo ocultó durante 3 años, sino también porque criticó sutilmente el nivel de los caballeros en el territorio de su padre, lo que Ayo interpretó como una pista de que él mismo había estado descuidando a su hijo, Vali. Aunque Heinrich pensó que su amo le estaba dando demasiadas vueltas, Ayo insistió en que este nieto era diferente. Ayo dijo que descubrirían la verdadera naturaleza de Karen y si poseía algo especial en la ceremonia del día siguiente, expresando su intensa curiosidad sobre si terminaría la ceremonia de forma segura y qué obtendría de ella. Más tarde esa noche, toda la familia se reunió en un lugar al aire libre en preparación para la ceremonia. Karen notó a los ancianos de la familia Listón con sus túnicas y sintió su inmenso poder a pesar de su retiro. También vio a todos los miembros de la familia presentes, Tails y su hija León, y Rafael y su hijo Leo. Karen se dio cuenta de que esta ceremonia era más importante de lo que había pensado. En el centro de la reunión había una plataforma de piedra sobre la cual se colocó una gran piedra negra, que Karen reconoció inmediatamente como la piedra del juramento. Ayo anunció el inicio del ritual de apertura de ojos, explicando que cuando Karen pase a través de la brecha abierta por la piedra del juramento, entrará en un mundo que la piedra le mostrará. Explicó que este mundo difiere de persona a persona, y el ritual terminará cuando Karen destruya ese mundo usando el arma de la visión clara que adquirirá allí. Después de que Karen confirmó su preparación, Ayo usó un collar para activar la piedra del juramento de la cual salió un pilar de energía azul, abriendo una grieta brillante en el aire. Mientras Vali sostenía el hombro de su hijo con ansiedad, le preguntó si estaba asustado y si realmente estaría bien. Karen tranquilizó a su padre, diciéndole que estaría bien y prometió regresar. Karen pensó en la tarea que se le requería de destrozar el mundo con un arma que adquiriera y la consideró una tarea fácil, asegurándose a sí mismo que romper cosas siempre había sido su especialidad. Desde la distancia, Ayo deseó en su corazón que su nieto superara su miedo. Tan pronto como Karen cruzó la brecha, se encontró en un lugar familiar y horrible, el Palacio Imperial, ardiendo y lleno de los cuerpos de sus compañeros muertos. Se preguntó con enojo por qué la piedra le mostraba estos recuerdos dolorosos y si la intención era hacerlo sentir culpable por sus compañeros que murieron injustamente. Karen escuchó una voz misteriosa describiendo su mundo como trágico y desolado, llamándolo el niño del lobo azul. La voz le dijo que el tiempo del pacto había llegado y que cumpliría lo que había prometido con su ancestro. Karen preguntó a la voz desconocida si era un demonio, pero la voz lo negó, afirmando que los viles demonios no se atreverían a profanar la sangre que corre por sus venas. La voz instó a Karen a superar su miedo y ascender al trono donde le esperaba lo que deseaba. Cuando Karen llegó al trono, que el emperador había querido proteger tan desesperadamente que hizo un trato con un demonio, y mientras subía las escaleras que conducían a él, sintió como si caminara sobre sus cadáveres, recordando que nunca había imaginado que esta sería la causa de sus muertes. Allí encontró su antigua arma. La voz le dio la bienvenida como representante del clan del Lobo Azul y le dijo que esta era su arma. Karen reconoció inmediatamente su amada espada, la espada demoníaca Ruina, que le había sido entregada por el emperador. La voz le pidió que la imbuyera con maná, pero Karen objetó, diciendo que la espada devora el alma de su usuario. La voz le aseguró que la voluntad demoníaca que una vez habitó la espada ya había sido aniquilada por su abuelo, y lo que estaba viendo era simplemente una forma distorsionada dejada por la maldición del demonio, y que él era el único capaz de despertarla. Karen dudó, preguntándose si tocar la espada era seguro, temiendo volver a ser la persona que fue, que obedecía las órdenes del emperador y se cobraba innumerables vidas. En ese momento, la voz de Ayo resonó en su mente, instándolo a superar su miedo. Karen finalmente entendió el verdadero significado de la inusual amabilidad de Ayo. El propósito del ritual de apertura de ojos no era solo obtener un arma, sino que el heredero que despierta el maná de la visión clara superara su mayor miedo. Armado con este entendimiento, Karen extendió su mano con confianza hacia su espada. Tan pronto como Karen empuñó la espada, una inmensa energía azul que reconoció como el maná de la visión clara lo inundó, y la forma de la espada comenzó a cambiar en su mano. La voz misteriosa le dijo que no sabía por qué la espada se le apareció en su forma anterior, Ruina, pero explicó que esta espada originalmente perteneció a su ancestro, Rael. La voz mencionó que la razón por la que esta espada no fue registrada en los libros de historia, a diferencia de la otra espada Graham que tomó Ayo, fue que su poder poseía una naturaleza completamente diferente a la de la familia. Karen sintió un dolor intenso mientras el maná latente en la espada comenzaba a agravarse en su cuerpo,
pero la voz le ordenó que aguantara. Caron notó que el flujo de maná en su cuerpo se volvía más feroz, y le preguntó a la voz el verdadero nombre de la espada. La voz reveló que esta espada era la espada de ejecución guillotina, la hoja que había decapitado a innumerables demonios y devorado sus poderes hasta el punto de que los propios demonios olvidaron su existencia por puro miedo. Caron contempló el nuevo nombre de su arma. La voz comentó que una espada que parecía la oscuridad del mar profundo se adaptaba perfectamente al destino de Caron. Caron preguntó la identidad de la voz, adivinando que podría ser el dragón azul, el dragón guardián de su casa. Pero la voz respondió que Caron aún no tenía suficiente poder para pronunciar su verdadero nombre y lo invitó a visitarla en el Mar del Norte un día, cuando tuviera la fuerza para gobernar los mares. Después, Caron preguntó cómo salir de ese mundo, y la voz le señaló que ya sabía la respuesta. Caron se dio cuenta de lo que tenía que hacer, destrozar el mundo, tal como le dijeron al principio del ritual. Con gran entusiasmo, declaró que siempre había querido intentar eso, luego blandió la espada con fuerza, destrozando el mundo ilusorio a su alrededor. En el mundo real, Ayo consolaba al ansioso Vali, admitiendo que era doloroso para un padre ver a su hijo recorrer un camino que él no pudo, pero enfatizó que esos eran los momentos en los que uno debía demostrar su resolución. De repente, la piedra del juramento comenzó a agrietarse violentamente, y Leo gritó alertando a su abuelo que la piedra se estaba rompiendo. En un momento de asombro general, la piedra se hizo añicos por completo. Caron apareció en un destello de luz donde había estado la piedra rota, sosteniendo su nueva espada. Miró a su alrededor con una sonrisa y preguntó qué le había pasado a la piedra del juramento, notando que estaba rota. Vali lo confrontó enojado, exigiéndole saber qué había hecho. Karen respondió alegremente mientras alzaba la espada, anunciando que era la espada de ejecución guillotina de su ancestro Raul Estian. Estas palabras asombraron a Ayo y a los ancianos. Esta hoja legendaria había sido borrada de la historia de la familia. Su existencia solo se transmitía oralmente al patriarca y a los ancianos. Todos se preguntaron por qué había aparecido ahora, mientras Ayo reflexionaba si se acercaba el momento del pacto. Ayo finalmente preguntó a su nieto si le tenía miedo a esa espada, a lo que Caron respondió con total confianza, no. Después de que Ayo procesó la situación, comenzó a pensar en la historia antigua. Hace mucho tiempo, sus ancestros hicieron un pacto con los dragones azules para aniquilar a los demonios. Y como muestra de este pacto, dejaron la piedra del juramento esperando al descendiente que algún día cumpliría la promesa. Ayo miró a su nieto, Karin, preguntándose si él era el destinado a cumplir esa promesa. En consecuencia, Ayo levantó la mano y declaró oficialmente que Karin, hijo de Vali Listein, como el elegido por la espada de ejecución guillotina, era un miembro legítimo del castillo de Cheonge y un heredero directo calificado para heredar los derechos de iniciación. Estas palabras enfurecieron a Rapael, quien se opuso a otorgar esos derechos a un mocoso así. Mientras tanto, Vali corrió a ver a su hijo, pero Caron le aseguró que estaba ileso. Tails, el tío mayor, estaba sumido en sus pensamientos, admitiendo para sí mismo que nunca había oído hablar de esa espada legendaria y que su aura por sí sola era escalofriante. En su mente, Tails se dirigió a su hermano Vali, advirtiéndole que no permitiría que el asunto de la sucesión se viera afectado por una nueva variable como su hijo, aunque Caron estuviera ahora caminando por un camino que nadie había pisado antes. Después de eso, Ayo declaró terminada la ceremonia de apertura de ojos y ordenó a todos regresar. Mientras se iban, Rapael confrontó enojado a su hermano mayor, Tails, preguntándole si solo se iba a quedar de brazos cruzados, a lo que Tails respondió con calma que se sentarían a hablar pronto. Rapael pensó que incluso alguien tan codicioso como Tails sentía el peligro. Rapael expresó su confusión y enojo, preguntándose por qué el hijo de Vali había sido el elegido entre todos. Tails le aconsejó que lo más importante ahora era no pelear entre ellos. Cuando llegó el momento de que sus padres se fueran, Vali preguntó a su hijo con preocupación si estaría bien solo. Heinrich le aseguró que el castillo de Kiange era el lugar más seguro. Vali estuvo de acuerdo en que el castillo estaba a salvo de amenazas externas, pero expresó su preocupación por las internas. Aunque añadió que sus hermanos no se atreverían a actuar imprudentemente en presencia de su padre, Heinrich se acercó a ellos y les informó que la dama Sabina supervisaría los ritos de iniciación de Caron. Tanto Caron como su padre se sintieron aliviados. Sabina Listein, la hermana menor de Ayo, era conocida por habilidades que no eran menores que las de su hermano y era apodada la Loba Blanca. Vali aconsejó a su hijo que fuera respetuoso con ella, y Caron prometió que lo sería. Antes de irse, Heinrich transmitió un último mensaje de Ayo, indicando que se prepararía una residencia permanente para la familia de Vali en el castillo y que podrían visitarla en cualquier momento. Vali se sintió profundamente conmovido por este gesto de su padre y agradeció a Heinrich,
diciendo que ahora podía irse en paz. Se despidió de su hijo, pidiéndole que se cuidara y que recurriera a él cuando lo necesitara. Después de que partió el tren, Heinrich guió a Karen por el castillo, diciendo que la dama Sabina lo estaba esperando. Antes de que llegaran, Heinrich le dio un consejo a Karen, pidiéndole que evitara llamar a la dama Sabina con el título de abuela porque ella odiaba intensamente ese título. Karen le agradeció el consejo, aunque se preguntó a sí mismo sobre lo extraño de aquello. Luego llegaron al salón de entrenamiento espiritual en el bosque de Cheonge, un lugar al que solo se permitía entrar a la línea de sangre directa. Heinrich le dijo a Karen que la dama Sabina lo estaba esperando dentro y que el señor Leo también estaba allí por petición especial de su padre, Rafael. Karen se alegró al oír esto y entró, mientras Heinrich comentó para sí mismo que las cosas estaban a punto de volverse ruidosas de nuevo. Karen sintió una aura de maná tremenda que emanaba del salón incluso antes de entrar. Cuando abrió la puerta, anunció su llegada, saludando a la loba blanca, y una voz aguda desde el interior le ordenó entrar sin demora. Karen se sorprendió por la apariencia juvenil de la dama Sabina. Ella le dio la bienvenida y le preguntó si le sorprendía que no se viera como él había imaginado. Sabina comentó lo rápido que pasaba el tiempo, pues el dulce hijo de Bali ya había crecido. Karen se dio cuenta de inmediato de que su juventud eterna se debía a la reconstrucción de su cuerpo con maná, una habilidad que solo poseían aquellos en el nivel maestro de 8 estrellas. Sabina le ordenó a Karen que se sentara con las piernas cruzadas junto a Leo. Karen obedeció y susurró a su primo nervioso que se verían mucho a partir de ahora y que él estaba deseando que llegara. Sabina comentó su conocimiento sobre su título. Entonces Karen le dijo que había leído sobre ello en libros de historia porque le gustaban. Sabina sonrió y dijo que, tal como la había descrito su hermano Ayo, él era de hecho un chico interesante. Cuando Karen le preguntó qué había dicho su abuelo, ella le transmitió su mensaje, es un chico que te gustará mucho, y añadió que ahora entendía por qué después de verlo por sí misma. Sabina recordó su conversación con Ayo, quien describió a Karen como un niño que debía navegar por un vasto mar y le pidió que fuera su faro para guiarlo y que pudiera gobernar ese océano. Sabina vio en Karen un potencial inmenso, como el mar abierto, salvaje e infinito, y aunque todavía estaba sin pulir, algún día podría gobernar una generación entera. Consideró que conocer a este chico interesante era un asunto divertido. Sabina comenzó la lección, explicando que sentarse con las piernas cruzadas era la base del cultivo de maná, y que una vez que pasaran la etapa preliminar, serían capaces de cultivar maná sin necesidad de sentarse, tal como ella lo hacía. Luego liberó una ola de maná marino claro que asombró a los chicos. Sabina explicó el método del Señor del Mar, que se basa en crear un océano de maná dentro del cuerpo y controlarlo. Explicó que la fuerza de una persona aumenta con el número de océanos que controla. Controlar 8 océanos significa alcanzar el rango de 8 estrellas. En cuanto a dominar esos 8 océanos como un vasto mar, ese es el reino de las 9 estrellas. Añadió que solo había 3 personas en todo el continente que habían alcanzado este nivel y solo una dentro del imperio. Karen se dio cuenta de inmediato de que esa persona era su abuelo, Ayo. Sabina confirmó que el único experto de 9 estrellas en el continente era su hermano, Ayo Listein. Esta declaración encendió una llama de determinación en Karen, quien juró que en esta vida, definitivamente alcanzaría a su abuelo. Sabina notó este intenso deseo de poder en el chico y lo encontró realmente divertido, creyendo que sería digno de entrenamiento. Sabina comenzó el entrenamiento de maná, ordenando a los chicos que vertieran maná en los canales que se abrieron durante la ceremonia de despertar, recordándoles que el poder del maná no debía ser controlado sino aceptado. Sabina observó sus ondas de maná, y Karen notó que sus ondas de maná todavía eran un poco toscas, y ella lo guió para que empezara por el corazón primero. Sabina quedó inmediatamente impresionada por la habilidad de Karen, preguntándose cómo podría ser ese el poder de alguien que acababa de terminar la ceremonia de despertar. Ella lo comparó con Leo, quien apenas había comenzado a acercarse al nivel de 2 estrellas a pesar de haber recibido el método del Señor del Mar hace 2 años. En contraste, Karen, sin ninguna instrucción, estaba instintivamente creando sus propios caminos de maná. Karen sintió una presión intensa, como si su cuerpo fuera a desgarrarse, así que dejó de cultivar por su cuenta. Sabina inicialmente pensó que su cuerpo estaba agotado, pero se dio cuenta de que había ajustado su ritmo magistralmente. En ese momento, Leo se desplomó por el uso excesivo de su maná, y Sabina corrió hacia él, regañándolo por forzarlo. Sabina admitió para sí misma que se había distraído observando a Karen. Ella vio que el papel de los adultos era evitar que los niños se dañaran a sí mismos por su imprudencia. Karen miró a Leo con decepción, describiéndolo como vergonzoso. Sabina comparó a Leo con Karen, quien había evaluado con precisión sus límites y se detuvo antes de hacerse daño.
Estaba impresionada por su autocontrol a pesar de su deseo de poder y empezó a preguntarse si este niño realmente necesitaba una guía. Sabina se dirigió a Karen, prometiendo asegurar su seguridad durante 3 años, pidiéndole que se concentrara en fortalecerse para poder protegerse. Karen aceptó con entusiasmo. Más tarde, en el campo de entrenamiento de duelos, Leo se acercó a Karen y le preguntó si pensaba usar la espada guillotina incluso entrenando. Karen respondió, preguntándose si había algún problema con eso, explicando que su abuelo le había dado una vaina especial para contener el aura de la espada. El nuevo instructor se acercó y se presentó, quien entrenaría a los chicos en esgrima. Como comandante de los caballeros Lobo Marino, Cerus Wendergaard, Karen saludó cortésmente a Sir Cerus, notando para sí mismo que era un experto de 8 estrellas. Cerus les dijo a los chicos que no los trataría como joven maestro hasta que se ganaran el reconocimiento de los caballeros Lobo Marino. Karen respondió que no le importaba y lo encontraba más cómodo, añadiendo que sabía bien que ganarse el respeto de los lobos azules con habilidad era una tradición en la familia Listón. Cerus se sorprendió por la inusual reacción de Karen, notando que la mayoría de los nobles se habrían ofendido. Sir Cerus inicialmente pensó que quizás un heredero serio y firme había llegado finalmente a la familia después de una larga espera, pero Karen pensaba con confianza para sí mismo que, al final, todos se inclinarían ante él. Al notar esta aura, Cerus cambió inmediatamente de opinión, concluyendo que quien había llegado no era un heredero serio, sino alguien peor que Leo, un verdadero canalla. Mientras tanto, Sabina estaba advirtiendo a su hermano, Ayo, aconsejándole que pensara en el impacto de Karen en la estructura de sucesión y lo que significaría para el propio hijo de Ayo. Ayo se preguntó si su hermana insinuaba que su hijo podría sentirse amenazado por su sobrino. Sabina aclaró que si el talento excepcional de Karen se conociera en todo el imperio, obviamente afectaría quién lo sucedería y qué pasaría después. Sabina hablaba con su hermano, Ayo, expresando su preocupación de que su familia pudiera terminar ahora que la piedra del juramento había sido destrozada, especialmente con el número de demonios que venían del Mar del Norte aumentando significativamente. Ayo descartó esta idea como una tontería y reveló una profecía secreta conocida solo por el jefe de la familia. La persona que rompa la piedra establecerá una nueva, tal como lo hizo su ancestro hace mucho tiempo. Sabina se dio cuenta de que esto significaba que el momento del pacto estaba cerca. Cuando ella le preguntó cuándo le diría esto a Karen, Ayo respondió que sucedería cuando fuera el momento adecuado. En invierno, Vali leía una carta de su hijo, Karen. Karen escribió para tranquilizar a su padre sobre su bienestar y le habló de su progreso en el entrenamiento, habiendo dominado recientemente la cuarta forma de 2 estilos de esgrima diferentes. También mencionó que estaba intentando llevarse bien con sus parientes, como le había pedido su padre, y que estaba cuidando especialmente a Leo. Al final de la carta, en tono de broma, pidió más dinero porque su asignación se había agotado, lo que hizo reír a Vali con afecto. En una conversación con Heinrich, Vali recordó lo preocupado que estaba cuando dejó a Karen en el castillo por primera vez hace 3 años. Heinrich le aseguró que Karen se había adaptado sorprendentemente bien y que el castillo ya no era silencioso por su culpa. Aunque Vali intentó aconsejar a su hijo que no llamara la atención, Heinrich respondió sabiamente que una joya brillará aunque se quede en su sitio. Pero Heinrich advirtió que la situación podría cambiar ya que pronto sería imposible evitar que las noticias sobre Karen se propagaran y que, como lobo azul, tendría que cumplir las tareas que se le asignaran. Lo que más preocupaba a Vali era la reacción de su hermano a la creciente influencia de Karen. Heinrich ofreció un último consejo a Vali, recordándole que Lady Sabina sentía mucho cariño por Karen. Vali se sintió aliviado al escuchar eso. Vali expresó que sentía que la asignación mensual que enviaba había valido la pena, mientras Heinrich respondió expresando su alegría al verlo bromear y parecer menos preocupado. Pero Vali expresó su preocupación de que su tía se marcharía pronto del castillo. Heinrich lo tranquilizó de nuevo, explicando que Karen había formado una estrecha relación con los caballeros Lobo Marino hasta el punto de que le habían puesto un apodo, el pequeño perro de mar azul rabioso. En el campo de entrenamiento, Karen apareció entrenando intensamente, superando fácilmente a un enorme caballero llamado Hans. Karen lo regañó por su debilidad, diciendo que el arte de la espada del lobo marino es inútil si eres superado por la fuerza, y que uno debe luchar con fuerza incluso si sus huesos están rotos. Hans se rindió, admitiendo que Karen era el único que proyectaba su fuerza mientras Karen se burlaba de sus músculos, llamándolos músculos de globo. En el campo de entrenamiento, Hans admitió que el término músculos de globo era nuevo para él y reconoció que sin usar maná, ya no era rival para Karen, lamentando cuánta fuerza había ganado el joven en solo un año. Hans luego le dijo a Karen que probablemente sería enviado a una misión pronto.
Hans reveló que Sir Cira sería quien decidiría el momento de la misión porque Ayo estaba actualmente en la capital, y especuló que su destino sería la región de la cúpula celestial al oeste del ducado donde las apariciones de demonios estaban aumentando. Cerca de allí, Leo entrenaba ansiosamente, pensando que no quería ir a la misma misión con Karen, pero al mismo tiempo, esperaba hacer felices a sus padres si le iba bien. De vuelta en el presente, Vali le reveló a Heinrich que la razón de su citación no era solo la carta de Karen. Vali le dio una pequeña bolsa explicando que los inspectores de la puerta de su territorio la encontraron en el carro de un comerciante que venía de la baronía de Velos. Vali confirmó que era una droga llamada cocaína y le pidió que investigara el asunto de la baronía de Velos, comenzando desde el castillo del Mar Azul en la estación de tren. Alguien bajó del tren preguntándose si este era el castillo del Mar Azul. Esa noche, Karen deambulaba por los terrenos del castillo después de haberse colado y robado una botella de licor de la colección de Ciras, comentando para sí mismo que meterse con la colección de Ciras siempre era emocionante. Mientras disfrutaba de su bebida, escuchó a un visitante preguntar al guardia por el duque Listín por un asunto urgente. El guardia confirmó que el duque estaba en la capital y que el comandante de caballeros Ciras estaba a cargo. Karen interrumpió la conversación, y cuando el guardia lo reconoció, el visitante se presentó como el joven barón Rohan Vados. Rohan reconoció a Karin por los rumores que había oído sobre él. Aunque el ayudante de Rohan sugirió ir al comandante de noche, Karin insistió en que él sería quien escucharía su historia, argumentando que era una cuestión de cortesía para un noble de su lado recibir a un visitante que había venido en persona por un asunto urgente. Karen ordenó al guardia que entregara un mensaje aparte a Ciras. El juicio político de Karen impresionó a Rohan, aunque a Rohan le preocupó ver a un chico con una botella de licor. Luego invitó a Rohan a seguirlo. En una habitación privada, Karen resumió el problema de Rohan, la presencia de un grupo de bandidos en las montañas del este de su baronía. Rohan lo confirmó, añadiendo que estos bandidos estaban traficando drogas y secuestrando gente para venderla como esclavos. Rohan explicó con pesar que su baronía era pobre y militarmente débil, y que el intento de su padre de enfrentar a los bandidos había fracasado y resultado en que él mismo quedara herido y postrado en cama. Karin golpeó la botella de licor contra la mesa con enojo, declarando que destrozar a esos canallas no era suficiente castigo para ellos. Pero señaló un punto desconcertante, preguntándose cómo un simple grupo de bandidos podía ser lo suficientemente fuerte como para luchar contra un ejército regular. Rohan respondió que sospechaban que estos bandidos podrían ser desertores del ejército del Reino del Sur, que actualmente estaba en guerra. Karen analizó la situación, concluyendo que después de la abdicación del malvado emperador, el ejército imperial había centrado sus recursos reducidos en la guerra del sur, creando un vacío de seguridad en el norte que permitió a los desertores convertirse en bandidos. Rohan estuvo de acuerdo en que esta teoría parecía la más plausible. Karin le ofreció una bebida a Rohan, explicando que la baronía de Velos era adyacente al feudo donde residía su padre, lo que hacía que esto fuera un asunto personal para él también, y expresó su deseo de ayudar personalmente. Rohan se sintió agradecido por este gesto, aunque se preguntó a sí mismo sobre la idoneidad de aceptar una bebida ofrecida por un niño. Karin admitió alegremente que la bebida había sido robada de la colección de Sir Cerus y le pidió a Rohan que lo mantuviera en secreto entre ellos. Rohan se sorprendió al escuchar el nombre del famoso comandante de caballeros. En ese mismo momento, Cerus entró en la habitación y le preguntó a Karin si no habían acordado que no tocaría su bebida. Rohan se puso nervioso y derramó su bebida, pero Cerus lo tranquilizó. Cerus se dirigió a Rohan, confirmando que había oído hablar de su grave preocupación por los bandidos, lo que Rohan confirmó que era la razón por la que había venido a pedir ayuda. Justo cuando Cerus iba a responder, Karen lo interrumpió. Cerus se volvió hacia él, regañándolo por beber a su edad y le quitó su bebida. Cerus se disculpó con el joven varón por la escena, luego le aseguró que el castillo Mar Azul no se quedaría de brazos cruzados mientras un viejo socio sufría y le dijo que planeaban organizar y enviar tropas pronto. Karen se ofreció para ir a la misión, pero Cerus se negó de inmediato, argumentando que el enemigo era un grupo entrenado y podría tener luchadores hábiles desconocidos. Rohan se sorprendió por la seriedad de Karen al querer ayudar. Cerus objetó, sabiendo que el combate real era diferente del entrenamiento. Karen argumentó que ser sobreprotector no era bueno, pero Cerus insistió en que prefería enviarlo a enfrentar un peligro claro en el oeste que uno ambiguo. Entonces, Karen sonrió con picardía y le preguntó qué pasaría si le hacía una oferta que no pudiera rechazar. En una escena posterior en la estación de tren, Leo se sorprendió al ser obligado a ir a la misión, mientras Karen lo rodeaba con un brazo con entusiasmo, encantado de que fuera su primera misión. Cerus, que observaba la escena, se dio cuenta de que lo habían engañado y que Karen había usado a Lady Sabina como palanca.
Cerus pensó que quizás esto era lo mejor, ya que un guardián de confianza los acompañaría. Cerus se dio cuenta de que su acuerdo a la condición de que Lord Leo fuera implicaba su satisfacción con los resultados de su entrenamiento. El barón Rohan también estuvo presente para despedirlos, y estaba muy preocupado por la seguridad de los nietos del duque y la responsabilidad de su familia si les pasaba algo. Cerus trató de tranquilizarlo y le aseguró que no tenía que preocuparse, explicando que con Sabina presente, nada les pasaría a los chicos. Pero Sabina lo interrumpió con una declaración impactante, declarando que no tenía intención de intervenir a menos que los chicos estuvieran en peligro de muerte. Esta declaración aterrorizó a Rohan y Leo. Cerus comentó su audacia habitual, y Sabina insinuó que había una razón que le impedía estar en primera línea, algo que Cerus pareció entender y aceptar. En la estación de tren, Sabina notó que Leo temblaba, así que se dirigió a él, diciendo que entendía su miedo, pero lo instó a considerar esta misión una oportunidad para demostrar lo serio que era con su entrenamiento durante los últimos 3 años y una oportunidad de obtener reconocimiento como miembro de los Lobos Azules. Karen interrumpió con su estilo sarcástico, preguntándose si Leo siempre necesitaba que alguien lo empujara por detrás. Leo respondió con enojo, pero las palabras de Karen despertaron su determinación y se dio cuenta de que era hora de probarse a sí mismo. El tren mágico partió del castillo Mar Azul rumbo a la baronía de Velos. Mientras el tren se alejaba, Karen pensó para sí mismo que no había esperado que este momento llegara tan rápido. En el tren, Sabina le explicó al barón Rohan por qué no podía aparecer en primera línea. Su presencia en el castillo Mar Azul era un secreto, y si la descubrían, los bandidos desaparecerían sin dejar rastro. Sin embargo, Rohan seguía preocupado por enviar solo a 2 niños a esta misión, ya que notó que Karen no mostraba signos de tensión, mientras que Leo parecía extremadamente ansioso. Mientras tanto, Leo recordaba la regañina de su madre. Ella le había preguntado cómo podía acercarse a Karen después de la humillación que sufrió hace 3 años, que había manchado el honor de su padre, asegurándole que Karen era su rival, no su amigo. Cuando Leo permaneció en silencio, ella lo llamó un chico débil. Finalmente, Leo respondió a su madre, explicando que Karen no era su rival. Explicó la enorme brecha de talento entre ellos, ya que Karen había alcanzado el nivel de 4 estrellas a los 13 años, mientras que él solo había alcanzado el nivel de 3 estrellas a los 15. Leo afirmó que Karen no era su rival, sino su meta que lo impulsaba a trabajar duro y seguir adelante. Su madre concluyó su conversación diciéndole que solo veía los árboles, la competencia, no el bosque, el panorama general. De vuelta en el tren, Sabina hablaba con Leo, quien admitió su nerviosismo ya que era su primera misión. Sabina le hizo una pregunta directa: ¿podría matar a un hombre? Leo dudó, pero Sabina lo animó, diciendo que no había necesidad de dudar de sí mismo y que ella sabía más que nadie lo duro que había sido su entrenamiento, recordándole que ella fue quien lo entrenó. Conmovido por sus palabras, Leo se dirigió a ella como maestra. El tren anunció su llegada en 20 minutos, así que Sabina decidió que durante la misión, se dirigirían el uno al otro como maestra y alumno. Luego anunció que saltaría del tren para adelantarse y explorar la situación sin ser vista. Rohan protestó por el peligro de saltar de un tren en movimiento, pero Sabina le aseguró que no se le responsabilizaría de nada porque sus sobrinos lo estarían observando desde la distancia. Karen comentó con admiración su audacia, y Sabina saltó del tren, dejando a Rohan y Leo en estado de shock, preguntándose sobre las excentricidades de la familia Listón. A su llegada a la baronía de Velos, fueron recibidos por el padre de Rohan, el herido barón Velos, quien se disculpó por recibirlo sentado debido a su mala salud. Karen respondió cortésmente, pidiéndole que no se preocupara y preguntó por sus heridas. Al conocer al barón Velos postrado en cama, el barón agradeció a los chicos su preocupación y mencionó que había conocido a Karen y a su padre hacía 10 años, comentando lo maravillosamente que había crecido, lo que debía enorgullecer a su padre. Karen, que no se sentía cómodo con las formalidades, le pidió al barón que le hablara de forma sencilla, y el barón accedió a llamarlo joven maestro Karen. El barón mostró una gran perspicacia, deduciendo que, dado que a Karen se le había asignado su primera misión, debía haber alcanzado el nivel de 4 estrellas en artes marciales a una edad tan temprana. El barón expresó su confianza en el juicio de la casa principal sobre las habilidades del chico, pero al mismo tiempo, se sentía preocupado por enviar a 2 jóvenes prometedores a una misión tan peligrosa. Karen tranquilizó al barón, diciendo que entendía su preocupación, pero que el fracaso en sus misiones mancharía el honor de los Lobos Azules y que ellos nunca consideran el fracaso. Luego se volvió hacia Leo para confirmación, y Leo accedió a regañadientes a que definitivamente tendrían éxito. El barón se rió y les agradeció su confianza. Karen notó que el barón necesitaba descansar y anunció que se irían.
El varón les confió el asunto y les dijo que había preparado una guía para que la siguieran. Los chicos partieron con el guía a través de las montañas nevadas. Karen se burló de Leo, preguntándose si ya estaba cansado, pero Leo lo ignoró y expresó su desconfianza hacia el guía, señalando que no había garantía de que no estuviera en connivencia con los bandidos. Karen lo felicitó sarcásticamente por finalmente poder pensar, luego confirmó con calma que las sospechas de Leo eran correctas y que el guía era muy probablemente uno de los bandidos. Leo se sorprendió y preguntó cómo lo sabía. Karen explicó que había escuchado la conversación del barón Rohan en la estación. En un flashback, el ayudante de Rohan preguntó cómo localizarían el escondite de los bandidos, y Rohan respondió que tendrían que usar a un traidor dentro del dominio. Cuando Leo le preguntó por qué no se lo había dicho antes, Karen respondió que había estado tenso todo el día. Karen luego analizó la situación, señalando la astucia de Rohan al usar deliberadamente al traidor contra ellos, y le explicó a Leo que su papel actual era ser el cebo, ya que su secuestro como jóvenes nobles obtendría un alto rescate. Karen le explicó a Leo que el hecho de que el traidor permaneciera impune y vivo hasta ahora era prueba de ello, lo que significaba que habían llegado al punto de la desesperación. El guía, Sven, los condujo a una emboscada tendida por el líder bandido, quien lo recompensó con una suma extra porque los objetivos eran jóvenes nobles. Uno de los bandidos notó que los dos jóvenes no parecían que lo seguirían obedientemente. Karen y Leo se prepararon para luchar, y Karen declaró con intensa ira que no los perdonaría por propagar drogas en la tierra de su padre. De vuelta en la residencia del barón, Rohan le preguntó a su padre si estaba bien. Su padre le aseguró que estaba bien de salud. Rohan le ofreció a su padre una taza de agua, y el preocupado Rohan le preguntó si los dos jóvenes estarían bien. El varón padre respondió que el hecho de que el castillo Mar Azul enviara a los chicos insuficiente información era prueba suficiente de su confianza en sus habilidades. Luego añadió que Karen le recordaba los días de juventud del duque Ayo, no solo en apariencia, sino en su actitud confiada y su comportamiento tranquilo y digno. En la residencia del varón, el varón Velos expresó su confianza a su hijo, diciendo que era correcto depositar expectativas en los dos chicos. Mientras tanto, en las montañas nevadas, Karen estaba inmerso en una feroz batalla, decapitando bandidos con habilidad y de forma sobrenatural. Leo observó la escena en un silencio horrorizado, pensando para sí mismo que Karen era un verdadero monstruo. El sublíder bandido le dijo con aprehensión al líder que no eran personas comunes y que debían retirarse para informar a la fuerza principal. Esto enfureció al líder bandido, quien se negó a ser derrotado por un chico inexperto y corrió hacia Karen con un aura roja. Pero Karen lo recibió con frialdad, describiendo su grito de guerra como molesto, y luego lo partió por la mitad de un solo golpe. Leo estaba atónito mientras Karen comentaba casualmente que había usado una técnica poderosa por accidente. Karen se quejó de que el líder le había manchado la ropa. Uno de los bandidos supervivientes llamado Ora estaba aterrorizado por el poder de Karen y el aura de su espada que casi lo abrumaba, por lo que se rindió de inmediato. Con una sonrisa astuta, Karen le preguntó a Ora si tenía una cuerda y le ordenó que la trajera. Para asombro de Leo, Karen hizo que Ora los atara a él y a Leo y lo armara con sus espadas también. Leo preguntó por qué se esforzaban tanto, y Karen explicó que para ser un cebo efectivo y descubrir la base de los bandidos, su captura tenía que ser convincente, ya que era ilógico que dos nobles fueran capturados por un solo hombre desarmado. Mientras caminaban, Karen comenzó a interrogar a su prisionero, Ora. El aterrorizado Ora confesó que eran desertores del reino de Cayus en la zona de guerra del sur. Karen le preguntó sobre su número en la fortaleza. Ora le informó que eran 130, incluyendo 2 magos y sus caballeros de la guardia. Ora se dio cuenta en ese momento de la magnitud de su error y de que los que había capturado no eran nobles comunes, sino herederos de la gran familia Listón. Karen encontró ilógica la historia de Ora de que su líder les había prometido dinero fácil. Se preguntó por qué una élite como los magos estaría con un simple capitán de infantería y por qué elegirían la pobre baronía de Velos para robar. Karen concluyó que la historia no tenía sentido y decidió que debían ver la verdad con sus propios ojos. Al llegar al escondite de los bandidos, fueron recibidos con sorpresa por otros guardias que se preguntaron por qué Ora había traído rehenes. En la entrada del escondite de los bandidos, los guardias le preguntaron a Ora por qué había regresado solo y con armas. Ora afirmó que tomó las armas de los jóvenes maestros como su botín y que sus otros compañeros perseguían a los fugitivos. Los guardias se burlaron de él, pero abrieron la puerta. Dentro, Karen comentó para sí que estos desertores parecían relajados, pero sintió un poder extraño que lo había estado inquietando todo el camino, y su espada guillotina comenzó a reaccionar a él. Pronto descubrió la fuente de su inquietud, cadáveres de pájaros colgados como sacrificios y un gran círculo de magia negra en el suelo.
Karin inmediatamente le ordenó ahora que lo desatara y le diera su espada, luego le dijo al asombrado Leo que desenvainara su espada Sylphid, advirtiéndole que la necesitaría pronto. En ese momento, el círculo mágico se activó y esqueletos armados comenzaron a levantarse del suelo, haciendo que Ora entrara en pánico. El líder bandido apareció y dio una bienvenida burlona a los rehenes por entrar en su fortaleza de montaña. Charon buscó al mago oscuro con la mirada, pero no pudo encontrarlo, concluyendo que se escondía en algún lugar. Rápidamente, tomó a Ora como rehén, poniéndole la espada en el cuello y amenazando con matarlo si los bandidos atacaban. Leo se sorprendió por este acto, que consideró una violación del honor noble. El líder bandido se burló de Charon, preguntándole si los nobles no debían valorar el honor por encima de todo. Charon replicó, preguntándose por qué no debería permitírsele hacerlo. El líder encontró a Charon interesante, pero declaró que el rehén no valía nada y que Ora era completamente inútil, dándole permiso a Charon para hacer lo que quisiera con él. El líder empujó a Ora hacia Charon. Mientras Leo se daba cuenta de que estaban atrapados, le preguntó a Charon cuál era su plan. Charon respondió con confianza que el plan era simple. Solo tenían que eliminar al líder. El líder notó el aura de maná azul de Charon y pareció preocupado. Charon le dijo a Leo que él se encargaría del líder y que Leo tenía que lidiar con los esqueletos. Antes de que Leo pudiera procesar lo que eso significaba, Charon cargó poderosamente contra el líder, dejando a Leo solo para enfrentar al ejército de esqueletos que se había levantado por completo. El pánico se apoderó de Leo al verse rodeado por los soldados esqueléticos, preguntándose cómo se suponía que iba a lidiar con todos ellos solo. Mientras los esqueletos avanzaban para atacarlo, Charon ya había alcanzado al líder y desató un poderoso golpe gritando, tercera forma de la espada del lobo marino. Charon dirigió la energía de su espada hacia el líder. Después de que el golpe de Charon alcanzara al líder y le cortara la mano, este cayó de dolor y llamó a Charon mocoso maldito. Charon se burló de él, diciendo que si iba a atacar, debería haberlo hecho antes. El líder se preguntó por qué el castillo del Mar Azul se inmiscuía en sus asuntos, y Charon explicó que esta baronía estaba al lado de las tierras de su padre y le dijo que no tenía intención de matarlo, sino que lo llevaría al castillo. Mientras tanto, Leo luchaba contra los esqueletos con un rendimiento sorprendentemente bueno. Desde la distancia, Charon lo observaba y lo animaba a seguir luchando con pura fuerza, como les enseñaba el arte de la espada del lobo marino. Karen regresó junto al líder herido, Maconax, y le preguntó su nombre de nuevo para asegurarse. Después de que éste respondió, Karen lo apuñaló sin piedad en la pierna para obligarlo a someterse. Con una sonrisa escalofriante, le ordenó que mandara a sus hombres a soltar sus armas, lo cual el líder hizo con agonía. El derrotado Mako lamentó su derrota a manos de dos mocosos, pero le advirtió a Charon que cuando llegaran, ni siquiera alguien de la familia Listón podría manejarlos. Charon acertó al adivinar que el líder ponía sus esperanzas en los magos oscuros. Charon se burló de las esperanzas del líder, preguntándose si realmente pensaba que la familia Listón enviaría solo a dos niños solos. Señaló que el círculo mágico había desaparecido, explicando que era natural que tuvieran un guardián. En ese momento, una explosión masiva rugió en la distancia. Karen comentó que, por perder tiempo con el líder, no pudieron capturar al mago oscuro con vida. Sabina apareció de repente, sosteniendo la cabeza cercenada del mago oscuro. Leo estaba asqueado por la vista, mientras Sabina declaró oficialmente la misión un fracaso porque dejaron escapar la pista más importante, el mago vivo. Charon le preguntó descaradamente a su tía si al menos estaba impresionada con sus métodos. Sabina respondió golpeando al líder derrotado hasta que perdió el conocimiento. Luego regañó a Charon por su imprudencia y por precipitarse en territorio enemigo sin pensar, diciendo que era igual a su hermano mayor, Helo, pero admitió que le daría puntos extra por esta audacia propia de un miembro de la familia Listón, mientras que se le restarían puntos por recurrir a tomar un rehén. Cuando ella le preguntó por qué, Charon explicó que quería explotar su debilidad, ya que nunca esperarían que un noble tomara un rehén. Sabina encontró este razonamiento divertido y se rió, llamándolo un chico loco, como nunca había conocido, mientras el líder capturado pensaba para sí mismo, qué pandilla de bastardos locos. Sabina anunció que ahora regresarían al castillo del barón Velos porque habría muchas preguntas. Mientras dejaban el campo de batalla, los aldeanos capturados fueron liberados de sus jaulas y comenzaron conmovedoras reuniones familiares. Después de la batalla, mientras las familias se reunían con sus seres queridos liberados, Charon notó al bandido Ora a un lado, sintiéndose culpable. Charon le preguntó burlonamente si sentía un remordimiento de conciencia. Charon le dijo a Ora que era demasiado pronto para eso. Por lo que sabía, podría terminar encerrado en la mazmorra de Barrenees como sus compañeros. Luego le dijo que sería llevado al castillo del Mar Azul con su capitán en lugar de ser encarcelado en la baronía.
Leo preguntó cuán seguro era dejar a Ora desatado. Karen explicó que lo necesitaban para ayudar a cargar a su capitán herido, pero le advirtió a Leo que no bajara la guardia. En ese momento, uno de los aldeanos rescatados se acercó a ellos y habló en defensa de Ora, preguntándose si él también sería castigado. El aldeano explicó que Ora había cuidado sinceramente a los prisioneros, trayendo medicina en secreto a los enfermos y dando su propia comida a los hambrientos, y les rogó que le mostraran misericordia. Sabina se volvió hacia Karen para pedir su opinión. Karen miró al asombrado Ora, luego decidió que considerarían mostrarle clemencia, justificándolo por el hecho de que los había guiado al escondite. La gratitud abrumó a Ora, y juró su lealtad total a Karen hasta la muerte. Leo interrumpió la escena, llamando a Karen para que viera algo importante. Leo lo llevó a un barril que contenía una enorme piedra mágica brillante. Mientras los aldeanos celebraban y lanzaban insultos a los bandidos capturados, Leo estaba seguro de que el joven maestro les prepararía un festín a su regreso. Karen estaba sumido en sus pensamientos. Finalmente se dio cuenta de la verdadera razón del gran grupo de bandidos en esta área pobre y remota, una mina de piedras mágicas cuya existencia la propia familia del varón desconocía. Leo notó la mirada astuta en el rostro de su primo y le preguntó qué complot estaba tramando ahora. El barón Rohan y su padre llegaron para saludar a los rescatadores. Rohan ordenó que los prisioneros fueran arrojados a la mazmorra, pidiéndole a Sabina que entregara al líder bandido. Pero Sabina, alegando que solo era una guardiana, lo dirigió a sus estudiantes, Karen y Leo. Rohan invitó a todos a un modesto banquete, pero Karen se negó, diciendo que debían partir hacia el castillo del Mar Azul de inmediato. En ese momento, Rohan sacó a relucir el asunto de la tarifa de la misión, admitiendo que su baronía carecía de los recursos para pagarla por completo y solicitó un aplazamiento del pago. La expresión de Karen cambió a una mirada astuta y comenzó a insultar deliberadamente la baronía, describiéndola como un área remota entre áreas remotas, lo que provocó a Rohan. Karen entonces anunció que los bandidos buscaban algo completamente diferente. Karen le reveló la piedra mágica al asombrado Rohan, quien admitió no tener idea de que había una mina en sus tierras. Con todas las cartas en su mano, Karen anunció que él también tenía una propuesta que hacer. Karen presentó su propuesta al barón Rohan de que el castillo del Mar Azul desarrollaría conjuntamente la mina de piedra mágica con la baronía de Velos, con la condición de que el castillo proporcionara el capital inicial y las fuerzas de seguridad. Rohan estaba internamente impactado, preguntándose si este chico realmente se daba cuenta de la magnitud de las palabras que decía, pero rápidamente se dio cuenta de que tener a la poderosa familia Listón como socia en su baronía sería en sí mismo una gran ganancia. Rohan concluyó que Karen había calculado todas estas cosas y se maravilló de la audacia de un niño para llevar a cabo negociaciones de tal importancia. Karen añadió que este arreglo podría permitir el establecimiento de una guarnición de caballeros Listón en la baronía, lo que resolvería el problema de defensa y lograría un crecimiento económico al mismo tiempo. Cuando Rohan le preguntó sobre el porcentaje de participación que tenía en mente, Karen evadió astutamente, diciendo que era irrazonable que un niño como él discutiera los detalles finos de un proyecto así y que esto era algo que Rohan debía discutir con su padre. Rohan acordó consultar con su padre y contactarlos pronto. Más tarde, Karen le preguntó a Lady Sabina por qué esperaba que las cosas se complicaran en el escondite de los bandidos. Sabina explicó que la razón era el mago negro con el que había tratado, revelando que no era un mago cualquiera, sino Tad de la Hata, un criminal buscado de segundo grado en el imperio y un mago de sexto círculo. Sabina regañó a los chicos por preocuparse por los peces pequeños, los bandidos, e ignorar el objetivo más importante. Sabina continuó su lección, explicando que la verdadera fuerza solo crece enfrentándose a oponentes fuertes, y que si hubieran derrotado al mago negro ellos mismos, no habrían perdido el tiempo con la chusma. Por esta razón, ella consideró la misión un fracaso, un juicio que Karen aceptó respetuosamente. Ella entonces se dirigió a Leo, quien sentía que había sido ignorado y lo elogió inesperadamente, diciendo que su actuación fue mucho mejor de lo que había esperado, especialmente porque era su primera vez enfrentando a los no muertos. Lo animó a tener más confianza en sí mismo. En el castillo del Mar Azul, Ayo regresó de la capital. Su séquito lo saludó y le informó del regreso del Caballero del Oeste y de que Karen, Leo y Sabina estaban de camino de regreso de su misión. De repente, un mensajero llegó con un mensaje urgente del Palacio Imperial. Ayo abrió la carta y se sorprendió por su contenido. Como el emperador no había mencionado nada de eso antes de que él partiera de la capital, Su Majestad el Emperador había invitado personalmente a su nieto, Karen, a la capital. En el tren de regreso, Ora llevaba a su capitán cautivo, Mako. Mako intentó persuadir a Ora para que escaparan juntos, aprovechando lo que consideraba un fallo de seguridad.
pero Ora lo golpeó enfadado y se negó, recordándole que él fue quien lo llamó inútil y desechable. A su regreso al castillo del Mar Azul, fueron recibidos por miembros de la familia. Vali comentó sarcásticamente que el entorno de Carran seguía siendo tan caótico como siempre, a lo que Carran replicó bruscamente, amenazándolo. Vali le dio una cálida bienvenida a su hijo, mientras Sabina hablaba con él, concluyendo que su hermano, Ayo, probablemente lo había convocado debido a los problemas que Carran había causado en la baronía de Velos. Mientras tanto, Vali felicitaba a su sobrino Leo por su gran logro, señalando que la noticia se le había adelantado. Leo se sintió feliz, creyendo que su padre y su abuelo estarían orgullosos de él. Entonces Carran anunció que estaba cansado y subiría a descansar. La conversación tomó un giro serio cuando Sabina le preguntó a Vali si sabía algo sobre la inusual situación política en el imperio. Vali explicó que las otras grandes potencias, excepto su familia, se estaban uniendo rápidamente centradas alrededor del ducado de Salmón y el marquesado de Díaz. Sabina añadió que su padre, Ayo, había planeado reunirse con varias familias en la capital para evaluar la situación, pero canceló todo porque sus conversaciones con el emperador no produjeron un resultado satisfactorio. Vali explicó que estas dos familias fueron las que contribuyeron al derrocamiento del emperador anterior y a la instalación del actual, y que ahora controlan el sistema. Sabina lamentó que su hermano, Ayo, hubiera decidido retirarse del poder central por el futuro del imperio, solo para encontrarse ahora con este trato. Los dos concluyeron que la era de paz estaba llegando a su fin y que era hora de que su familia hiciera un movimiento. Sabina vio un lado positivo a la situación, señalando que lo que Carran había hecho podría ser lo más útil para ellos en este momento, ya que les daba una razón justificada para expandir su influencia enviando tropas a las tierras de otras familias. Describió a Carran como un chico interesante porque hizo algo beneficioso para la familia en el momento perfecto. Vali le dijo a su tía que lo elogiaba demasiado, a lo que ella respondió que en realidad no lo estaba elogiando. Más tarde, el señor Siras lo saludó, felicitándolos por sus logros al someter a los bandidos fugitivos. Anunció que comenzaría inmediatamente a interrogar al líder bandido que Ora llevaba, jurando extraerle cada pedazo de información. Cuando preguntó por la identidad de Ora, Carran explicó que por el momento, él también era considerado un bandido. Pero como había sido un informante, debía ser tratado con suavidad y luego liberado, anunciando que planeaba hacerlo su sirviente personal, a lo que Siras accedió. Cuando los chicos intentaron ir a descansar, Siras los detuvo, recordándoles que su misión aún no estaba completa. Karen le preguntó a Siras cuándo había llegado, y él respondió que había llegado hace poco y que debían escribir un informe. Cuando Karen preguntó si tenían que escribir informes separados, Siras les permitió escribirlo juntos. Karen inmediatamente intentó pasarle la tarea a Leo, argumentando que él había hecho todo el trabajo duro. Luego recurrió a la persuasión, señalando que su tío Tails leería el informe y que esta era la oportunidad de Leo para ganar puntos para sí mismo al enfocarse en sus logros en el informe, lo que convenció a Leo. Después de su regreso, el señor Siras ordenó que encerraran a los prisioneros, mientras Sabina le arrojó la cabeza del criminal buscado, diciendo que los informes de los chicos serían suficientes. Mientras Karen le deseaba suerte a Leo con la escritura del informe, anunció que iría a la sala de entrenamiento de Maná para usar la cuarta forma que había alcanzado recientemente, dejando a Siras asombrado por su inquebrantable pasión. Mientras tanto, Ayo celebró una reunión de emergencia del consejo familiar. Explicó que el motivo de la reunión era la información obtenida durante la supresión de demonios que habían aparecido recientemente alrededor del castillo. Le pidió a Heinrich que convocara al comandante de los caballeros. Cerus fue convocado y le presentó un trozo de piel de demonio. Ayo les dijo que esta pieza fue recolectada de la región de la cúpula celestial occidental. Ayo notó que el maná oscuro latente en la piel no era ordinario y se dio cuenta con asombro de que pertenecía al emperador caído. Ayo propuso dos posibilidades. O era meramente su voluntad persistiendo en el mundo, o el emperador caído aún estaba vivo. Ayo dedujo que este asunto estaba conectado con los eventos en curso en el imperio, luego reveló otro desarrollo. La noticia de los eventos en la baronía de Velos había llegado a oídos del emperador, quien había extendido una invitación personal para que Karen fuera a la capital. Ayo anunció su plan de enviar a Leo y a los caballeros Lobo de Mar para acompañar a Karen, pero enfatizó que primero le pediría su opinión a Karen y no lo obligaría a ir, ya que aún era un niño. Lo más importante, Ayo quería entender lo que Karen estaba pensando, cuando hizo ese trato con el barón Velos, así que ordenó a Cerus que lo trajera. Cerus encontró a Karen meditando en la sala de entrenamiento. Karen le preguntó a Cerus cuándo había llegado, y él respondió que había llegado hace poco.
Karin le dijo que, aparte de la familia inmediata, el señor Cerus era el único autorizado a entrar, pero no recordaba que Cerus hubiera entrado antes a la sala de entrenamiento, lo que significaba que debía ser urgente. Cerus le informó de su citación al consejo familiar para discutir un inminente viaje a la capital. Cerus respondió que el jefe de la familia había convocado a Lord Karin al consejo familiar y que él escucharía los detalles directamente de él. A la llegada de Karin al consejo, Ayo le dijo a Karin que acababa de enterarse de la exitosa conclusión de su primera misión, a lo que el otro confirmó. Ayo le dijo que inmediatamente le preguntó por qué actuó de forma independiente y excedió su autoridad al negociar con la Casa de Velos, preguntándose si había considerado que su comportamiento arrogante podría ser un gran insulto para ellos. Karen se dio cuenta de que esto era un interrogatorio, no un elogio, pero negó la acusación, explicando que solo había hecho una única propuesta al joven varón Velos, y que este último había aceptado la oferta por su propia voluntad. En la sala del consejo, Karen defendió sus acciones ante su abuelo, explicando que había juzgado que había algo más importante que la etiqueta noble. Cuando Ayo le preguntó qué podía ser más importante que la cortesía, Karen respondió que era el honor de la familia. Esta respuesta impresionó profundamente a Ayo, quien pensó para sí mismo que Karen podría haber alardeado de las ganancias del trato y atribuírselas, pero en cambio, puso el interés de la familia en primer lugar, describiendo este acto como una conducta espléndida. Basándose en esto, Ayo anunció su decisión. Reconoció que el trato que Karen había traído beneficiaría enormemente a la familia, y le encargó a su hijo, Vali, que se ocupara de las negociaciones formales. Vali aceptó partir hacia la baronía de Velos al amanecer del día siguiente, a lo que Ayo comentó que un padre que trae gloria a través de los méritos de su hijo no era algo malo. Ayo luego pasó al siguiente tema, la carta del emperador, e informó formalmente a Karen que su majestad lo había convocado ya que las noticias sobre él habían llegado a la capital. Karen dedujo que, según Cerus, la carta del emperador ya había llegado antes del regreso de Ayo al castillo del Mar Azul, y luego se preguntó a sí mismo si la red de inteligencia del emperador realmente tenía tal capacidad. Karen no pensó, concluyendo que los nobles influyentes que controlaban al emperador títere eran los responsables de esta rápida invitación, no el emperador mismo. Ayo le ofreció a Karen la opción de no ir. Ayo pensó en Karen, creyendo que ya debía haber comprendido lo que significaba ir a la capital en ese momento. Ayo comenzó a pensar en las implicaciones estratégicas de aceptar o rechazar. Vali sabía que Ayo no debió darle la opción a Karen, pero Karen los interrumpió, declarando que, como el emperador lo había convocado, era su deber ir, añadiendo que sería una oportunidad para ver a su abuelo materno de nuevo. Cuando Karen preguntó si iría solo, Ayo confirmó que Leo lo acompañaría, además del escuadrón de Hans como guardias. Karen cuestionó la necesidad de guardias separados estando su abuelo presente, así que Ayo gritó en broma que los guardias no eran para protegerlo a él, sino para controlar los problemas que pudiera causar. Y Ayo anunció que la hora de partida sería en 3 días. En una escena posterior, Vali concluyó sus negociaciones con el barón Rohan. Se acordó dividir las acciones de la mina con un 80% para la familia Listón y un 20% para la familia Velos. Pero a Vali le desconcertó una condición adicional difícil de entender, que asignaba el 5% de la parte de Velos, un cuarto de su participación, directamente a Karen y Leo, considerando esta cantidad excesiva para una simple comisión. Le preguntó a Rohan, un distinguido graduado de la Academia Imperial, la razón de esta decisión. Rohan explicó francamente que esta condición era una inversión para ganarse el favor de los 2 jóvenes lobos que algún día liderarían el castillo Mar Azul. Vali vio a Rohan como arrogante por pensar que había captado el talento de estos niños y lo consideró extremadamente grosero. Vali y Rohan intercambiaron algunas palabras mordaces, y Vali elogió su audacia. Finalmente, los chicos fueron convocados y aceptaron la oferta con gratitud, y Rohan expresó el honor de su familia por esta asociación. Mientras se iban, Leo tenía una pregunta para Karen. Después de cerrar el trato con la baronía de Velos, Leo le preguntó a Karen cómo dividirían su 5% de participación. Karen respondió fríamente que, naturalmente, él obtendría 9 décimos, mientras que Leo obtendría 1 décimo. Leo se sorprendió por esta propuesta, pero Karen lo confrontó con una amenaza, lo que llevó al aterrorizado Leo a aceptar de inmediato. Vali y su ayudante observaban la escena, y el ayudante comentó que los 2 chicos que solían pelear ferozmente en su infancia ahora se habían vuelto inseparables. Al llegar a la capital, Leo estaba emocionado y nervioso, admitiendo que solo había oído rumores sobre el lugar y no sabía cómo actuar. Karen lo tranquilizó, pero Leo protestó que estaba a punto de conocer al emperador y que su emoción estaba justificada. Luego empezó a soñar con ir a fiestas sociales para conocer a las bellezas de la capital, Decas.
Sabina, que había oído su conversación, se unió a ellos y comentó que de casa era un lugar interesante lleno de fuertes luchadores y que sería una buena experiencia para ellos. Luego pidió copas de vino para felicitarlos por su primera misión. Y con el sarcasmo de Karen, quien señaló la falta de copas de vino en la habitación de un chico de 13 años, ella sirvió el vino en vasos de agua. Sabina le preguntó a Leo si había probado el vino antes y él admitió que Karen le había dado un poco antes. Sabina le ofreció una copa a Leo, y él la aceptó. Sabina levantó su copa, elogiando su notable crecimiento, y Karen le agradeció como a su maestra. Luego anunció que los 3 años que había prometido protegerlos habían terminado, expresando su pesar por no poder ver los problemas que causarían en la capital. Leo se entristeció al oír que pronto regresaría al Mar del Norte y preguntó si eso significaba que no la volverían a ver. Sabina se burló de su sensibilidad, luego le aconsejó que no fuera a fiestas con Karen, explicando que la apariencia, el talento y la labia de Karen atraerían toda la atención. Leo entró en pánico y le pidió a Karen que no se interpusiera en sus oportunidades de matrimonio, lo que llevó a Karen a llamarlo idiota. Karen le ordenó a Leo que dejara de hablar y siguiera bebiendo. Más tarde, en el castillo Mar Azul, Vali informó a Ayo de la exitosa conclusión de las negociaciones con Velos. Ayo se asombró de su acuerdo de ceder parte de su participación a Karen y Leo. Vali explicó que la opinión del joven varón tuvo una fuerte influencia, ya que describió el acuerdo como una inversión en el futuro. Ayo elogió la inteligencia del joven varón y consideró que habían ganado un aliado confiable. Ayo confió todos los asuntos relacionados con la baronía de Velos a Vali. Pero Vali sintió que había otra razón para su convocatoria, ya que su padre era tacaño con los elogios. Su intuición fue correcta, ya que Ayo reveló que la convocatoria del emperador para Karen era muy inusual. Como nunca había convocado a ningún miembro de la familia aparte del propio Ayo, entonces Ayo reveló una observación inquietante. Durante su reunión privada con el emperador, vio la mirada de miedo hacia él todavía en los ojos de su majestad. Ayo continuó su conversación con Vali, explicando que el miedo del emperador hacia él le hizo creer que había una influencia externa detrás de la invitación de Karen. Vali estuvo de acuerdo en que el asunto parecía tener motivaciones políticas y se preguntó por qué Ayo no había rechazado la petición del emperador en esta compleja situación política. Ayo explicó que no se negó porque sentía curiosidad por el alcance del potencial de Karen. Explicó que Karen había sido elegido por la espada de los ancestros fundadores, la guillotina, lo que significaba que estaba destinado a ser el centro de la familia e inevitablemente enfrentaría innumerables desafíos y peligros de fuerzas externas. Ayo consideró esta invitación como una prueba. Si Karen iba a llevar el futuro de la familia sobre sus hombros, debía ser capaz de soportar tales pruebas. Ayo le preguntó entonces a su hijo, Vali, si estaba preocupado. Vali se conmovió profundamente, pero se recompuso y declaró con confianza que creía en su hijo. Ayo se sorprendió por la respuesta y luego sonrió, considerándola una respuesta maravillosa. Al día siguiente, Sabina se preparaba para regresar al Mar del Norte. Cerus le preguntó si se iba a despedir de los chicos, pero ella dijo que no era necesario porque había disfrutado compartiendo su vino robado con ellos la noche anterior, y era mejor irse en silencio ya que los chicos estaban ocupados preparándose para su viaje. Se despidieron, y Ciras prometió proporcionarle más vino para su próxima visita. Antes de irse, Sabina intercambió una mirada silenciosa con Karen, quien la observaba desde su ventana. Luego partió, despidiéndose de él hasta su próximo encuentro. Karen pensó que el Mar del Norte era como un hogar para él. Pensó en buscar algo de comida y vino mientras esperaba. No creyó que Sabina se fuera tan rápido. Tan pronto como Sabina se fue, Karen pensó que sus tíos ahora empezarían a hacer sus movimientos. Como si el destino respondiera a sus pensamientos, su tío Tails apareció de repente detrás de él, sobresaltándolo. En la estación de tren, los sirvientes cargaban el equipaje de los jóvenes. Leo se preguntó el motivo de tanto alboroto, y Heinrich explicó que era normal porque iban a reunirse con el emperador como representantes de su familia. Karen refunfuñó por el escuadrón de Hans que los acompañaba, y Cerus explicó que su propósito era protegerlos. Pero Hans respondió groseramente que el propósito era asegurarse de que no causaran problemas. Antes de irse, Tails visitó a Karen en su habitación después de saludarse. Tails confirmó que había oído hablar de su viaje a la capital, luego le dijo que tenía una petición para él. Tails le pidió a Karen que no actuara en la capital de la misma manera que actúa en el castillo Mar Azul. Karen estuvo de acuerdo, pero se dio cuenta de que su tío estaba admitiendo abiertamente haberlo estado observando todo este tiempo. Tails le advirtió que la capital estaba llena de enemigos esperando una oportunidad para derribar a su familia, y que si Karen les daba algún pretexto, él personalmente lo castigaría severamente. Tan pronto como Tails se fue, la expresión de Karen cambió.
Se burló de la amenaza de su tío, dándose cuenta de que intentaba presionarlo con su estatus de primogénito, y se prometió a sí mismo que le daría la vuelta a la tortilla en la cara de su arrogante tío. En la estación de tren, los preparativos para la partida estaban completos. Karen estaba discutiendo con Hans cuando Ora, el expandido, se acercó a ellos y le agradeció por darle otra oportunidad. Karen respondió fríamente, luego bromeó cruelmente diciendo que solo lo llevaría a la capital para arrojarlo a su brutal prisión, recordándole que no holgazaneara. Ora le suplicó a Karen que no lo abandonara, a lo que Karen respondió que verían cómo se comportaba. Siras les dio a los chicos un último consejo, diciéndoles que no causaran problemas y que regresaran sanos y salvos. Justo cuando el tren estaba a punto de partir, Vali corrió al andén para despedir a su hijo. Explicó que vino porque quería verlo de nuevo antes de irse y le dijo que su abuelo materno también esperaba su llegada. Vali abrazó a su hijo, pidiéndole que regresara sano y salvo y que intentara mantener los problemas al mínimo, lo que hizo reír a Karen. Después de que el tren partió, mientras Thais estaba en su oficina, recibió información de que la esposa de su segundo hijo, Rafael, estaba tramando algo en la capital, pero decidió no tomar ninguna medida por el momento. En el tren, Karen le preguntó a Hans sobre la duración del viaje, y él respondió que tomaría unas 6 horas a través del territorio autónomo de Teba. Hablaron de Teba, la inusual ciudad donde los plebeyos eligen directamente a su alcalde y donde el comercio y la industria florecen más que la agricultura, haciendo del dinero la base del estatus allí. Hans explicó que su influencia dentro del imperio proviene de su vasto capital, sin embargo, son vigilados de cerca por otros señores provinciales. Karen explicó que se dio cuenta de que algunos ciudadanos de la provincia a veces huían de la tiranía de los señores corruptos a las regiones autónomas. Hans añadió que la región era amigable con el castillo Mar Azul y a menudo confiaba a sus caballeros tareas importantes. Mientras los chicos expresaban su deseo de visitar la ciudad en secreto más tarde, Karen de repente sintió algo extraño cuando su espada comenzó a reaccionar a una presencia desconocida. Karen sintió de repente una extraña reacción de su espada y se dio cuenta de que esto significaba que la espada estaba percibiendo un peligro inminente. Inicialmente se preguntó si uno de sus tíos, Thais o Rafael, había colocado a alguien entre los escoltas para atacarlo. Pero rápidamente descartó la idea, dándose cuenta de que no eran tan tontos como para hacer tal movimiento. Leo notó el extraño estado de Karen y lo llamó por su nombre, mientras Karen concluyó que la amenaza debía venir de fuera. Urgente, Karen le ordenó a Hans que contactara inmediatamente al territorio autónomo de Teba. Mientras Hans se preguntaba la razón de esta repentina orden, Karen gritó que no había tiempo para explicar y le ordenó que informara a los otros vagones que se prepararan para un ataque inminente. El aturdido Hans obedeció de inmediato, transmitiendo la advertencia a todos los escoltas que acusaron recibo y se prepararon para el ataque. Mientras tanto, Karen estaba pensando en la naturaleza de esta amenaza externa, preguntándose cómo alguien podría atacar un tren en movimiento. No muy lejos del camino del tren, un grupo de atacantes enmascarados se preparaba para ejecutar su plan. Su líder anunció que había llegado el momento, y sus hombres comenzaron a moverse rápidamente. A medida que el tren se acercaba, se apresuraron a colocar barriles explosivos atados con una mecha en la vía del tren. Una vez terminado, uno de ellos encendió la mecha mientras el líder advertía a todos que se prepararan para la explosión. El tren chocó con los barriles, lo que resultó en una explosión masiva que descarriló y destruyó el tren. Mientras tanto, en el territorio autónomo de Teba, el alcalde presidía una ruidosa reunión. Los asistentes intercambiaban ruidosamente acusaciones, con algunos culpando a otros de lavado de dinero y de que el Servicio Nacional de Impuestos los estaba persiguiendo vigorosamente, mientras otros se defendían acusando a la otra parte de los mismos delitos. La discusión escaló, y alguien exigió al alcalde que castigara a sus oponentes a quienes llamó criminales. El alcalde deseó no haber asistido a la reunión, pensando para sí mismo que debería haberse retirado después de servir como ministro de Finanzas, lamentando que la ciudad se hubiera convertido en una arena caótica y una lucha constante entre los gremios nobles y plebeyos. Un asistente interrumpió la reunión con un mensaje urgente para el alcalde, quien le permitió acercarse después de despedir a los asistentes que discutían. Uno de los asistentes restantes preguntó si la noticia era sobre la investigación fiscal, pero el alcalde respondió con calma, encendiendo un cigarrillo, que esa insignificante investigación ya no importaba en absoluto. Cuando se le preguntó si la investigación había sido cancelada, respondió que no, diciendo que la investigación podía irse al infierno. Luego reveló la impactante noticia. Hace 5 minutos, el tren que se dirigía a la capital desde el territorio de la familia Listón había explotado, y los 2 nietos del gran duque estaban a bordo.
El hombre estaba aturdido, y el alcalde explicó con calma que el significado de este incidente era que todos estaban prácticamente muertos. De vuelta en el lugar del accidente, Karen se levantó de los escombros. Hans le preguntó preocupado si estaba herido, y Karen respondió que solo eran rasguños menores. Hans solicitó inmediatamente un informe de estado, y la respuesta fue que, de las 11 personas, había una herida grave a alguien llamado Del y 2 heridas leves. Luego, llegó otro informe del escuadrón de Hora, declarando 2 muertes entre sus filas. Karen notó que la situación debía ser muy grave ya que un miembro de bajo rango como Hora estaba dando el informe. Karen le preguntó a Hans sobre su ubicación actual, y Hans respondió que estaban a unos 10 kilómetros del territorio autónomo de Teba. Hans explicó que el territorio ya había sido contactado antes de que los 2 jóvenes se despertaran y que la ayuda ya debería estar en camino. Hans luego instó a Karen y Leo a huir lo más lejos posible, asegurándoles que su escuadrón les ganaría tiempo. Pero la espada de Karen, Guillotina, reaccionó de nuevo, y se dio cuenta de que no estaban solos y que les esperaba una emboscada. Karen rechazó la sugerencia de Hans de huir, disculpándose y diciéndole que no era posible. Cuando Hans preguntó por qué, Karen explicó que estos atacantes habían destruido el preciado ferrocarril del emperador, lo cual no era menos que un acto de rebelión. Se preguntó hasta dónde podrían huir de personas con tanta audacia. Luego se volvió hacia Leo y le preguntó si aún podía luchar, a lo que Leo accedió con entusiasmo. Karen concluyó que solo quedaba una opción. Mientras uno de los atacantes enmascarados se tambaleaba por un golpe sorpresa, Karen apareció detrás de él con una sonrisa confiada. Karen declaró que todos debían ser asesinados y comenzó el ataque. El líder del atacante notó que el número de defensores era mayor de lo que esperaba, así que Hans ordenó al segundo escuadrón que bajara de los vagones y formara una línea defensiva para proteger a los jóvenes amos. Hans informó a Karen que cada atacante enemigo era al menos de nivel 3 estrellas, mientras Karen notó que su líder, de pie al frente, exudaba el aura de un luchador de 6 estrellas. El líder lo llamó por su nombre, Karen Mestian, y le ordenó que soltara su arma y se rindiera. Karen notó que la voz del líder estaba alterada mágicamente, luego el líder ofreció dejar vivir en paz a los caballeros y sirvientes si él cooperaba en silencio. De esta oferta, Karen dedujo y le dijo a Hans que el objetivo del atacante era capturarlo vivo. Le preguntó si se daba cuenta de lo que eso significaba. Hans entendió lo que Karen estaba insinuando y le rogó que no lo hiciera. Pero Karen gritó, preguntándose por qué lo estaba deteniendo, y declaró que, dado que no podían matarlo, significaba que él era quien podía matarlos a ellos. Leo suspiró ante la imprudencia de su primo, mientras Hans ordenaba a todos los escuadrones que atacaran para proteger a los 2 jóvenes amos. Una feroz batalla estalló con los caballeros Listane formando un círculo defensivo alrededor de los 2 jóvenes mientras luchaban ferozmente contra los atacantes. El choque entre los caballeros y los hombres enmascarados escaló, y la batalla entre ellos se intensificó. Karen estaba atacando a los hombres enmascarados. Moviéndose entre ellos uno por uno, Karen se burló de la vacilación de los atacantes para acercarse a él y se ofreció a ir él mismo. Ante eso, el líder ordenó a sus hombres que retrocedieran, declarando que él mismo se encargaría de Karen. Karen comentó que el jefe finalmente había decidido aparecer, pero Hans se interpuso, diciéndole que se echara atrás porque ese oponente era demasiado peligroso. El líder se burló de Hans, llamándolo caballero del mar, que corría hacia su muerte. Hans replicó desafiante que verían quién moriría y cargó contra él, soltando un grito de guerra. El choque entre Hans y el líder atacante enmascarado comenzó. El líder lanzó un ataque feroz, pero Hans logró bloquearlo con dificultad, sorprendido por su capacidad para desviar un golpe tan poderoso. A través de los movimientos de lucha del líder, Hans se dio cuenta de su identidad, preguntándose si era el caballero de 6 estrellas del sultanato de Babar, Sion Akimi. Hans estaba confundido de por qué un caballero del sultanato de Babar estaba en territorio del imperio, especialmente con un pacto de no agresión entre ambos países. También se preguntó por qué estaba específicamente atacando a la familia Listane, ya que no había una animosidad significativa entre el ducado y el sultanato. A pesar de su confusión, Hans decidió que descubriría la verdad por sí mismo, sintiéndose confiado porque el rumbo de la batalla estaba cambiando a su favor ya que los 2 jóvenes amos también estaban luchando bien. Pero en un momento de distracción, Akimi aprovechó la oportunidad y asestó un poderoso golpe a Hans. Akimi se burló de Hans por dejar que su concentración flaqueara, señalando que la formación de sus caballeros ya había colapsado. Hans replicó con enojo mientras reunía sus fuerzas, pero Akimi lo golpeó de nuevo y le dijo que la resistencia era inútil y le ofreció rendirse. Akimi miró a su alrededor y vio que sus caballeros ya habían sido derrotados y que su formación se había derrumbado.
Hans le ofreció a Akimi y sus hombres una oportunidad de rendirse, asegurándoles que garantizaría sus vidas y preguntándoles qué sentido tenía morir en una tierra extranjera. Akimi se negó, declarando que simplemente cumpliría su misión. De repente, desató su poder violentamente, haciendo que el maná en su cuerpo retrocediera. Hans se dio cuenta de que Akimi no temía a la muerte y que este movimiento imprudente pondría en peligro a los dos jóvenes amos. Hans sintió que no tenía más remedio que igualar la imprudencia de su oponente y desatar todo su poder para enfrentarlo. En ese momento crucial, la voz de Karen se escuchó expresando su decepción con Hans. Karen apareció de repente, recordándole a Hans que su misión principal era evitar que causara problemas. Luego preguntó sarcásticamente si ya estaba a punto de rendirse. Akimi se giró hacia Karen, quien orgullosamente confirmó su identidad, declarando que era Karen Lestin. En un movimiento rápido, Karen se abalanzó sobre Akimi y lo derrotó con un solo golpe fatal. Mientras Akimi daba su último aliento, llamó a Karen un monstruo. Karen le agradeció fríamente el cumplido, pero de repente notó que su espada, guillotina, vibraba de nuevo. Karen se dio cuenta de que esto significaba que el peligro aún no había terminado y acusó al moribundo Akimi de tener un último truco. Akimi respondió que no sentía arrepentimiento hacia Karen y le ofreció una críptica disculpa mientras una energía explosiva comenzaba a rodear su cuerpo. Karen estaba impactado, y en ese momento, Hans gritó, ordenando a todos los caballeros que protegieran a Lord Leo, quien permanecía aturdido en medio de la batalla. Sin dudarlo, Hans se lanzó frente a Karen para protegerlo de la inminente explosión. Karen gritó, preguntando qué pasaba, y Hans le dijo que Akimi había usado un hechizo de autodestrucción. Cuando la explosión comenzó, Hans se disculpó con Karen, considerando que lo sucedido se debía a su propia incompetencia. En sus últimos momentos, el moribundo Hans le suplicó a Karen que salvara su propia vida. Una explosión masiva siguió, devastando el área circundante. En medio del caos, Karen escuchó una voz misteriosa regañando al tonto humano que se atrevió a despertarla. La voz anunció que, ya que había probado la sangre de caballeros por primera vez en un tiempo, haría su parte, aconsejándole a Karen que cerrara los ojos con fuerza para que sus globos oculares no explotaran. Después de que el humo se disipó, Karen encontró a Hans inconsciente en el suelo e intentó despertarlo. Hans se despertó enojado, regañando a Karen por su indiferencia después de haberse sacrificado para protegerlo. Karen respondió fríamente, preguntando quién le había pedido que lo salvara de esa manera. Otra voz proveniente de la espada de Karen los interrumpió, burlándose de ellos y diciendo que si no fuera por ella, Karen no habría sobrevivido y que debería haberle dado las gracias. Karen se sorprendió al darse cuenta de que su espada estaba hablando. Miró a su alrededor la inmensa destrucción causada por la explosión y se preguntó qué había pasado. Le preguntó a la espada si era una espada ego, un tipo de espada hecha de las almas de herreros locos. La espada se enfureció por la comparación y amenazó con cortarle el cuello a Cain si lo repetía. Cain se preguntó por qué lo salvó si tenía la intención de matarlo por algo tan trivial. La espada explicó enojada que había usado todo el maná que había almacenado para salvarlo de la explosión. Y si no fuera por eso, ya le habría cortado el cuello. La espada luego se quejó de agotamiento y se preguntó si había otra forma de absorber maná además de luchar contra enemigos, sugiriendo que también podría absorber maná de la sangre de Karin. Karin concluyó que, dado que la espada anhelaba la sangre de su amo, debía ser una espada demoníaca. En ese momento, llegó un grupo de caballeros. Su comandante se presentó como Hali, comandante de las fuerzas de autodefensa de Taebe. Hans dio un paso al frente y se presentó a Hali. Mientras hablaban, Karen envainó su espada. La espada se quejó de que no podía hablar estando dentro, a lo que Karen respondió que era maravilloso y le dijo que durmiera en silencio. Hali reconoció a Karen como el nieto del gran duque Ayo y expresó la total responsabilidad de su región por el desafortunado incidente. Explicó que había venido por órdenes del alcalde para escoltar a los miembros de la familia ducal a un lugar seguro. Karen accedió y le pidió que se encargara de los numerosos heridos. Mientras iban en el carruaje, Hans le preguntó a Karen si estaba seguro de no querer volver al castillo del Mar Azul, señalando que el peligro podría no haber terminado y que las investigaciones in situ llevarían tiempo. Karen tranquilizó a Hans y le dijo que ya había contactado con Sorcerers y que no había necesidad de preocuparse en exceso. Luego cambió de tema, preguntándole a Hans si sabía la identidad del hombre que se había inmolado. Hans respondió que el hombre era Sunakimi, un caballero de 6 estrellas del sultanato de Babar. Karen empezó a pensar en la gravedad de la situación, preguntándose si el pacto de no agresión que su abuelo había firmado personalmente con el sultanato estaba ahora en peligro. Leo admitió que la relación entre el imperio y el sultanato se había deteriorado, pero no había llegado a un punto que justificara tal ataque.
Karen concluyó que la acción de Akimi por sí sola era justificación suficiente para declarar la guerra. En el carruaje, Karen notó a Leo mirando sus manos manchadas de sangre en estado de shock. Leo admitió que no había escuchado lo que Karen dijo antes, preguntándose confuso por qué le temblaban las manos. Karen explicó que su reacción era normal, ya que era la primera vez que mataba a alguien y acostumbrarse a quitar vidas es difícil, pero le dijo a Leo que debía superar este sentimiento porque así es la naturaleza de la vida. Poco después, un guardia anunció que pronto llegarían al territorio autónomo de Teba. Al entrar en la ciudad, Karen miró por la ventana y comentó para sí mismo lo ostentosos y lujosos que eran sus edificios. El alcalde los saludó cálidamente, dándoles la bienvenida al territorio de Teba. El alcalde expresó su alivio por su llegada segura y prometió que su región haría todo lo posible para descubrir al cerebro detrás del incidente y también se comprometió a cooperar plenamente con la investigación de la familia Listane. Karen lo interrumpió, asegurándole al alcalde que sabían que el territorio de Tibou no estaba involucrado en el ataque, lo que llevó a un visible alivio por parte del alcalde. Hans comentó que el alcalde había cambiado mucho desde que era ministro de Finanzas, a lo que el alcalde respondió, lamentando haber aceptado el puesto de maldito alcalde. Luego se disculpó por su forma de hablar informal frente al nieto del duque. Karen le pidió que hablara con naturalidad, ya que las formalidades con sus mayores le molestaban. El alcalde dudó al principio, diciendo que no podía hablar informalmente con un miembro de un gran linaje ducal, pero pronto aceptó amablemente la oferta de Karen. Luego se corrigió después de llamarlo accidentalmente por su nombre. Para cambiar el ambiente, el alcalde sugirió que se trasladaran a otro lugar para continuar su conversación. En una habitación privada, Karen comenzó a interrogar al alcalde, señalando que los atacantes habían usado explosivos, no maná, para destruir la vía férrea. Explicó que los explosivos solo se pueden obtener a través de la administración de suministros militares, que es estrictamente gestionada por el imperio, lo que hace casi imposible contrabandearlos desde dentro. Cain luego propuso su teoría, preguntándose si los explosivos habían sido contrabandeados desde fuera del imperio, específicamente del sultanato de Babar. Le recordó al alcalde que el imperio y el sultanato eran los únicos dos capaces de fabricar explosivos de tan alta calidad y insinuó que la situación sería vergonzosa para el alcalde si comerciantes de Tibou estaban involucrados en dicho contrabando. El alcalde quedó impactado por la precisión de la deducción de Karen. El alcalde se dio cuenta de que si no estaba de acuerdo con la teoría de Karen, podría ser visto como un cómplice, así que se vio obligado a admitir que la probabilidad de contrabando era alta. En su corazón, el alcalde maldijo a los estúpidos contrabandistas que lo habían puesto en esta difícil posición. En ese momento, Karen le pidió que recordara una cosa, que los caballeros lobos marinos y los miembros del Castillo del Mar Azul resultaron heridos en este incidente. El alcalde se dio cuenta de que estaba acorralado, que la familia Listane era conocida por devolver los favores 10 veces y las deudas 100 veces, y que estaría acabado si no cooperaba. En un intento de cambiar de tema, el alcalde le preguntó a Karen por el bienestar de su padre, afirmando conocerlo bien e incluso tener una estrecha relación con el abuelo materno de Karen, Sorgel. Karen sonrió sarcásticamente, señalando que el repentino recurso del alcalde a mencionar nombres demostraba que era un verdadero político. En ese momento, un ayudante irrumpió en la habitación con un mensaje urgente de la capital. El alcalde pensó que ya conocía su contenido, que la Guardia Imperial había partido, pero el ayudante aclaró que no era solo la Guardia Imperial. El propio comisionado del Servicio de Impuestos Internos había partido al frente de la primera división especial con destino a Teba. El ayudante reveló que el comisionado era Gale Borridon, el hombre conocido por el apodo de El Rey Demonio. Cuando el alcalde escuchó el nombre de Gale, se sorprendió y se preguntó si el propio Sorgel había venido. Se giró hacia Karen y le preguntó si había anticipado esto. Karen respondió afirmativamente, explicando que su abuelo materno lo quería tanto que lo dejaría todo para salvar a su nieto si estuviera en peligro. Esa noche, las fuerzas de la Primera División Especial del Servicio de Impuestos Internos llegaron al territorio de Teba, extendiendo una atmósfera de tensión en las concurridas calles de la ciudad. El comisionado Gale Barrington los dirigía con una expresión severa que no presagiaba nada bueno. En otro lugar, el gran duque Ayo observaba la escena, acababa de llegar. Su asistente comentó que su llegada fue rápida, a lo que Ayo respondió que era por su nieto. Mientras tanto, los comerciantes de Tibou estaban en un estado de enojo y confusión. Estaban sorprendidos por la decisión de realizar una investigación fiscal repentina esa misma noche sin darles tiempo de prepararse, y se quejaron de que la infame Primera División Especial se encargaría de la investigación. En la sala de reuniones, el alcalde intentaba calmarlos cuando Karen y su grupo entraron. Uno de los comerciantes más antiguos apoyó la postura del alcalde, enfatizando la gravedad de la situación.
Karen se dirigió a los comerciantes reunidos, explicándoles la magnitud del desastre al que se enfrentaban. Les recordó que no solo la vía férrea del emperador fue destruida, sino que el nieto del gran duque y miembros del castillo del Mar Azul también fueron atacados. Añadió que el ataque se llevó a cabo utilizando explosivos presumiblemente contrabandeados a través de los gremios comerciales en el territorio de Teba y luego les preguntó si ahora entendían la gravedad de su posición. Los comerciantes quedaron atónitos e intentaron retractarse, afirmando que solo pedían más tiempo para prepararse. Karen le preguntó al comerciante que hablaba su nombre, y este se presentó como el vizconde Homer del grupo comercial Homer. Karen respondió con calma que se aseguraría personalmente de entregar el nombre del vizconde a su abuelo en el Servicio Nacional de Impuestos. El vizconde estaba aterrorizado y le rogó a Karen que lo reconsiderara, admitiendo que había hablado precipitadamente. En ese momento, se anunció la llegada de la primera división especial y del comisario. Gale y sus hombres entraron, y él anunció el inicio inmediato de la investigación fiscal a todos los grupos comerciales. Explicó que el Servicio de Impuestos había recibido informes de riqueza acumulada a través del contrabando y la evasión fiscal, y que el propio emperador había ordenado una investigación exhaustiva exigiendo la plena cooperación de todos. Leo le susurró a Hans preguntando si la primera división especial era realmente tan temible. Hans explicó que esta división trata con comerciantes y nobles de alto rango, y debido al poder de sus oponentes, incluso pueden movilizar a la Guardia Imperial, confirmando que eran realmente aterradores. Después de eso, Gale se acercó a Karen y lo saludó calurosamente, comentando que habían pasado 3 años desde su último encuentro. Más tarde, Gale y Karen hablaban en privado. Gale le preguntó a su nieto si realmente estaba bien, y Karen le aseguró que sí. Luego preguntó si sospechaba de alguien, lo cual Karen negó. Cuando Gale planteó la posibilidad de que fuera un asunto familiar interno, Karen descartó la idea, diciendo que si sus tíos fueran los autores, no habrían dejado rastro alguno. Explicó que los culpables de este incidente habían dejado rastros deliberadamente como si quisieran que pareciera obra del sultanato de Babar. Gale le preguntó a su nieto si pretendía encontrar y castigar a los culpables él mismo, luego le aconsejó que no lo hiciera, recordándole que el mundo es vasto y lleno de gente poderosa y que los peligros aún acechaban en este lugar. Le ordenó que se quedara quieto por ahora y que partirían hacia la capital a la mañana siguiente por orden del emperador. Le aseguró que los adultos se encargarían de este asunto. Karen asintió con una sonrisa, prometiendo que se mantendría tranquilo, pero mientras Gale se alejaba, pensó que ocurriría un apagón y se dio cuenta de que Karen nunca tuvo la intención de cumplir su promesa. Esa noche, en la residencia de alguien llamado Owen, había un frenesí de actividad mientras un carruaje era cargado apresuradamente. Desde el carruaje, su esposa le preguntó si iría con ellos. Él le aseguró que lo seguiría pronto y ordenó que el carruaje partiera. Mientras el carruaje se alejaba con su familia llamándolo, Owen los vio partir, pensando que había enviado a su familia primero y luego maldijo la situación en la que se encontraba. En otra parte de la ciudad, el gran duque Ayo observaba desde un tejado. Uno de sus hombres le informó que sus objetivos habían comenzado a moverse, por lo que Ayo ordenó que la limpieza procediera rápidamente y sin errores. Mientras tanto, Karen estaba en su habitación, afilando su espada en medio de la noche. Sir Serus, que acababa de llegar, lo interrumpió, preguntándole si planeaba causar problemas de nuevo. Karen mencionó que había oído que el comisario Gale le había prohibido salir y le preguntó a Serus si él también planeaba detenerlo. Serus explicó que solo había venido a entregar una orden del jefe de la familia, el gran duque Ayo. Serus recitó oficialmente la orden a Karen Lestian, el nieto más joven de la familia Listein. Al recibir esta orden, deben encontrar a los culpables de inmediato y cobrar el precio de sangre por los muertos. Concluyó la orden instruyendo a Karen para que les mostrara claramente lo que significa la ley del castillo del Mar Azul. Karen sonrió maliciosamente al escuchar la orden y declaró su obediencia al mando del jefe de familia. Serus comentó que seguramente sería una noche larga. Más tarde, Karen y Leo deambulaban disfrazados por los distritos orientales de Teba. Leo se quejaba, preguntándose por qué tenía que hacer de sirviente e ir a un lugar donde los negocios ilegales eran rampantes. Karen explicó que si 2 jóvenes nobles deambulaban por ese lugar sin escoltas, levantaría sospechas innecesarias. Aunque Leo entendió la lógica, siguió quejándose de ser él quien hacía de sirviente. Karen silenció a Leo, diciéndole que estaban cerca del lugar que Serus había mencionado. Leo estaba nervioso, comentando que el lugar parecía turbio y no apto para jóvenes amos. Karen se burló de él y le ofreció volver si tenía miedo. De repente, una persona apareció ante ellos y preguntó por qué estaban allí. Karen dio un paso adelante y lo saludó, explicando que lo había enviado Sir Serus. El hombre les dio la bienvenida, diciendo que era un honor servir a los jóvenes amos.
El hombre reveló su rostro y se presentó como Julio, luego sugirió que se trasladaran a una casa segura que habían preparado para ellos. Dentro de la casa segura, Julio explicó que el lugar estaba equipado con dispositivos anti-escucha para que pudieran hablar libremente. Karen, como residente de Teba, le preguntó cómo se había convertido en informante de la familia Listane. Julio respondió que estaba devolviendo una amabilidad que Sorceress le había mostrado cuando era un niño. Karen fue directo al grano, diciendo que tenían información de que alguien planeaba atacar a la familia Listane contrabandeando explosivos y explotando información sobre su viaje a la capital. Karen le preguntó a Julio si conocía la identidad del culpable, y Julio respondió que sí. Explicó que, según la información que había recopilado, solo había 2 grupos comerciales en el mercado negro que traficaban con explosivos. Eran el grupo Kerr y el grupo Caligo, pero añadió que el grupo Kerr estaba en proceso de retirarse del mercado negro. Karen preguntó sobre la naturaleza del grupo Caligo, y Julio le dijo que era un grupo compuesto por antiguos esclavos que aceptarían cualquier trabajo siempre que fuera rentable. Julio reveló entonces una información crucial. Había recibido noticias de que miembros del grupo Caligo habían abandonado la ciudad ese mismo día, lo que sorprendió a Karen. Julio reconoció que la partida del grupo Caligo al mismo tiempo que el ataque los hacía altamente sospechosos. Karen comenzó a analizar las opciones disponibles, el grupo Kerr, que se retiraba del mercado negro, y el grupo Caligo, compuesto por antiguos esclavos que no rechazarían ningún trabajo rentable. Leo señaló que no había tiempo suficiente para investigar a ambos grupos y preguntó por su próximo destino. Karen sonrió, diciendo que la respuesta era obvia. La gente sin nada que perder es siempre la más imprudente. En consecuencia, decidieron dirigirse a Caligo, y Julio se comprometió a llevarlos a su mercado negro. Mientras tanto, el alcalde Glynn estaba hablando con el comisario Gale. Glynn le preguntó a Gale si realmente se sentía cómodo dejando que Karen actuara por su cuenta. Gale respondió que su yerno, el gran duque Ayo, le había enviado una carta personal rogándole, así que no tenía otra opción, añadiendo que los lobos tienen su propia manera de tratar con los lobos. Gale reveló entonces que el propio Karen le había pedido un favor, que inventara cualquier excusa posible para retrasarlo y mantenerlo fuera de su camino. A pesar de estar impresionado por la audacia de su nieto, Glynn expresó su preocupación, señalando que Karen solo tenía 13 años. Gale desestimó estas preocupaciones, diciendo que Karen ya había demostrado su habilidad. Y para los genios, la edad es solo un número. Pero Glynn insistió en que Tibou era un lugar donde el peligro podía atacar en cualquier momento y que algunos de los grupos comerciales de allí sobornaban a políticos en la capital para expandir su influencia. Añadió que, mientras Ducalo decidió quedarse en la frontera, las poderosas familias nobles de la capital vigilaban de cerca a los Listane, y Teba estaba llena de gente que haría cualquier cosa por ganarse su favor. Gale explicó que esa era precisamente la razón por la que el emperador había intervenido en los asuntos de Teba, para evitar que el imperio fuera gobernado por quienes solo actúan en beneficio propio. Entonces, Gale soltó una bomba. Sir Mesen estaba en Teba. Glynn se quedó en shock, preguntándose si se refería al escudo irrompible, Mesen el de las 8 estrellas. De vuelta con Karen y su grupo, finalmente llegaron a la entrada del mercado negro de Caligo. Julio confirmó que era la única entrada y explicó que en emergencias podía sellarse desde dentro, un hecho que Karen comentó que era brutal. Mientras se preparaban para bajar, encontraron el camino bloqueado por guardias que habían detenido y atado a Julio. Uno de los guardias informó a Julio que ese día no recibían clientes por órdenes del jefe y les dijo que regresaran. Cuando Julio preguntó por qué, el guardia dijo que no sabía y les pidió que se fueran amablemente. Cuando siguieron haciendo preguntas, el guardia desenvainó su espada de forma amenazante. Karen desafió al guardia con frialdad, invitándolo a probar suerte y desenvainar su espada para ver qué pasaba. El guardia dudó mientras Julio le suplicaba a Karen que se calmara. Entonces, Karen se volvió hacia Leo, disfrazado de Hora, y le ordenó que pusiera en marcha el plan B. Leo estaba confundido y en shock, pensando para sí mismo que nunca habían tenido un plan B.